El 29 de enero del año 2002, George Bush incluyó a Irán en el llamado Eje del Mal, ese grupo de países malvados enemigos de Estados Unidos. Y con esta descripción, Bush dibujaba a Irán como una tierra de peligrosos clérigos integristas favorables al terrorismo. Y sí, la historia de Irán es la historia de la revolución islámica, del poder de los ayatolás y de la represión. Pero también es la tierra de los golpes de la CIA, la de reyes que huyen en aviones cargados de oro, o la de miles de mujeres que queman sus velos demandando libertad. ¿Cómo ha llegado el heredero del imperio persa a ser el país que es hoy? Y sobre todo, ¿cuál es su futuro? Por eso hoy, en No es el fin del mundo, hablamos de Irán. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Para este viaje a Oriente Próximo, que además Irán no es un país árabe, es el país persa, están con nosotros Eduardo Saldaña. ¿Qué tal, Eduardo? Pues muy bien, Fer, con ganas de este capi. Te he visto un poco emocionado. No, sí, o sea, es que si en el anterior estaba con la garganta tomada, ahora estoy recuperándome, pero me da un poco de ese toque profundo, con la chaqueta de explorador. Eso es, te da un tono. Vamos a hablar de las tierras de Persia. Eso es, de viajero, tienes hoy outfit de viajero. Y Alba, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alba Leiva? Pues muy bien, con muchas ganas de hacer este capítulo, que me encanta Irán. Pero más del de la semana que viene, Alba, ¿qué se va a hacer? Sí. Bueno, al final del episodio que me adelanto. Contaremos de qué vamos a hablar la semana que viene, que ya lo tenemos medio pensado. Sí, yo he de decir que con este me lo he pasado muy bien, lo he disfrutado mucho haciéndolo, así que tenía ganas de hablar de Irán. Pues nada, lo primero, como siempre en cada episodio, porque hoy le vamos a dedicar un episodio a Irán. Pues porque Irán es un país bastante recurrente en las noticias, pero no tan conocido. O sea, es el país, pues eso, del programa nuclear, de los ayatolás, de las protestas por el velo obligatorio, y sí que lo solemos asociar pues eso, a su relación con Hezbollah, con Hamas, con los hutíes. Siempre está Irán de fondo, ¿no? Esto es una cosa de Irán. Y bueno, pues todo tenemos en la cabeza esa imagen así un poco distorsionada de lo que supone este país. Y además es un país que es clave en la geopolítica de Oriente Próximo, pero realmente tampoco es tan conocido, tampoco se sabe cómo ha llegado a ser lo que es hoy. Entonces, pues vamos a explicar precisamente cómo ha llegado a serlo y vamos a desentrañar su historia reciente. Sí, es cierto que no es muy conocida la historia de Irán, más allá de unos pocos momentos clave, pues la revolución islámica del año 79, a lo mejor el programa nuclear y tal. Pero bueno, si queremos entender el Irán moderno, tenemos que empezar por lo que había antes de esa revolución del año 79, que era la dictadura del Shah de Persia. Empecemos un poco por lo básico. ¿Quién era el Shah? ¿Quién era este señor? Y también cómo llega al poder. Pues Fer, el Shah era el rey de Irán, ¿no? Es como siempre han llamado los iraníes a sus monarcas, y ha habido, es verdad, varias dinastías. O sea, teníamos a los safávidas, los Qajar y la del último Shah, que eran los Pahlavi. Entonces, cuando nos referimos al Shah de Persia, solemos hablar precisamente de este último, de Mohammad Reza Pahlavi, y es el segundo de su dinastía, ¿no? Reza Pahlavi fue una figura clave en la construcción de ese Irán moderno, que es el que más o menos tenemos todos en mente. ¿Vale? Porque fueron sus políticas las que precisamente provocaron la revolución iraní. Es al final el representante de ese Irán prerevolucionario, el que sembró la semilla del descontento. La verdad es que vaya herencia le quedó a este señor, pero bueno, estaba muy alineado con Occidente. Pues eso, imágenes ahí, todos tenemos esas ideas de imágenes de iraníes vestidos de una forma muy occidental, minifaldas, no sé si alguna vez las habéis visto en internet. La típica foto de Twitter de esto era Irán antes de la revolución, y ves a mujeres con minifalda y tal. Era precisamente la etapa de Reza Pahlavi. Occidente, de hecho, se suele presentar como se le suele presentar precisamente, como tú dices, como una época mucho mejor a la actual, ¿no? Pero es verdad que era un régimen profundamente desigual, corrupto, represivo, y que de hecho operaba con el apoyo claro de Estados Unidos y del Reino Unido. De todas formas, nos estamos adelantando un poquito, porque Reza Pahlavi ascendió al trono en 1941 por iniciativa de los británicos y de los rusos. Aquí ya empezamos con la injerencia de otros países, que esto va a ser una constante en toda la historia de Irán. Que bueno, ellos querían que sustituyese a su padre, que era simpatizante de los nazis. Por lo que sea, no molaba mucho el primer Pahlavi. En el año 41, además, como el señor no le gustan los simpatizantes de los histórico nazis. A los judíos, y se unieron aquí. Claro. Bueno, entonces las dos potencias llegaron a ocupar, Reino Unido y Rusia, Irán en esos años para impedir que se alineara con Alemania, y lanzaron sus propias campañas militares por la región. Todo en un contexto donde
donde pues además querían hacerse con el petróleo iraní, y porque los aliados controlaron al país hasta 1945. O sea, les venía genial. Vamos a evitar que estos se alíen con Alemania y aparte de paso, pues racaneamos un poco de petróleo. Porque, si no me equivoco, creo que es en Oriente Próximo, en Irán se descubre petróleo mucho antes que en Arabia Saudí. Sí. Que luego ya se empezaron a desarrollar todos los campos, ¿no? Y será como, pues eso, Arabia Saudí, Kuwait, Qatar y demás, donde se potencie. Pero el primer lugar donde encuentran petróleo es Irán. Sí, a mí me suena de eso también. Sí, pues aquí ya tenemos pues eso, la monarquía de Reza Pahlavi, y a partir ya de 1944 pues los rusos y británicos ceden un poco de autonomía al país y favorecen una monarquía constitucional con elecciones parlamentarias ese mismo año. Sin embargo, pues bueno, la injerencia occidental fue un continuo y tuvo el gran protagonista del petróleo. El petróleo es central en la política iraní. Además, los británicos, que esto es muy de esta época, controlaban buena parte de las explotaciones iraníes a través de la compañía anglo-iraní de petróleo, con la que se llevaban la mayor parte de los beneficios. O sea, hicieron un negociazo. Cosas que pasaban. Sí. Hacían unas joint ventures muy curiosas los británicos. Sí. Y bueno, pues esto generaba obviamente un gran rechazo y alimentaba el nacionalismo iraní. Claro, y todo esto cambia cuando llega Mohammad Mossadegh al poder, ¿vale? En 1951. Este hombre es una figura fundamental para Irán. Mossadegh no era un recién llegado. Él era un constitucionalista, también un nacionalista muy reconocido públicamente, y había sido precisamente contrario a Pahlavi, por lo que hablábamos de que era una monarquía represiva, ¿no? De hecho, además, Mossadegh fue encarcelado, no sé, era un personaje muy incómodo en general, tanto para los británicos como para el propio Shah. Es decir, era alguien que te tenías que intentar deshacer de él, por así decirlo. Sí. Y en 1951, Mossadegh toma una decisión clave que no gusta nada. Lo que hace es nacionalizar el petróleo iraní. Y eso, evidentemente, pues no sentó muy bien, ¿no? Esta decisión lo que motivó es que los británicos y los estadounidenses orquestaran un golpe para destituir precisamente a Mossadegh en 1953. Este es, no es solo uno de las tantas operaciones o momentos turbios que lleva a cabo la CIA por el mundo en estas décadas. Podríamos hacer un capi, ¿eh? Creo que ya lo hemos comentado alguna vez de... Bueno, tenemos el del intervencionismo estadounidense. Ya, pero uno solo de la CIA. Ah, bueno, sí, también, claro. Sí, eso da para... Las operaciones más locas de la CIA. Sí. Bueno, pero que este es uno de los primeros golpes que orquesta. Fue uno de los primeros también en los que intervinieron para derrocar a un gobierno extranjero. De todas formas, ¿por qué aquí se mete Estados Unidos? Porque esa nacionalización del petróleo afectaba principalmente o fundamentalmente a los intereses británicos. O sea, que Estados Unidos aquí no se jugaba absolutamente nada y era como, bueno, pues apañaos entre vosotros. De hecho, Mossadegh en un inicio piensa que va a tener el apoyo de Washington, les llegó a pedir ayuda y financiación y Estados Unidos pasó. Pues Fernando, porque estamos en la Guerra Fría. Ya, es que Mossadegh tenía unas amistades que eran un poco peligrosas, porque se llevaba muy bien con el Tudeh, que eran básicamente los comunistas iraníes. Sí. Y claro, pues en plena época del macartismo en Washington, veían que el problema interno de Irán, desde la lógica de la Guerra Fría, podía irles muy mal si Mossadegh seguía con esta línea, ¿no? Entonces, hay que decir que es verdad que el Tudeh era un partido con mucha fuerza y que solo unos años antes había intentado asesinar precisamente al Shah. Entonces no era el mejor aliado que esperaba Washington para Mossadegh, ¿no? Es verdad que Mossadegh no era comunista, pero sus políticas sí que podían llevar a que los comunistas acabaran ganando el poder. Entonces, dentro de la lógica de la doctrina de la contención, dijeron, mira, Mossadegh, que hasta aquí. Lo curioso es que este golpe estuvo a punto de fracasar, Mossadegh casi se libra porque se enteró antes de que sucediera y reaccionó con bastante rapidez y logró mantener el control del gobierno. Y bueno, la operación militar inicial consistía en un golpe al uso, o sea, un golpe de Estado clásico, el de toda la vida, en el que el Shah destituía a Mossadegh en favor de un candidato monárquico, este sí ya más favorable, ¿no? Que era Fazlollah Shahedi, y el Shah tuvo que huir del país unos días. O sea, el Shah se fue como, bueno, voy a poner un poco de distancia. Voy a ir de vacaciones. Qué casualidad, que ha habido un golpe de Estado justo cuando me he ido yo. Claro, cuando me voy a esquiar. Y además este hombre siempre estaba por ahí esquiando en Suiza y siempre estaba de... Claro. Viviendo bien. Sí, vivía muy bien. Y lo que pasa es que pues la CIA y los golpistas pues también reaccionaron, dijeron, venga, vamos a reajustar el plan y orquestaron una serie de protestas y disturbios comunistas y antimonárquicos para deslegitimar a Mossadegh y al Tudeh. O sea, todo esto falso. Mossadegh las contuvo con violencia, contrariando a sus aliados. Claro, de repente es como que estás aquí reprimiendo comunistas. Pues esto es un poco extraño. Y después orquestaron otras protestas contrarias a Mossadegh en apoyo al Shah. Así que ahí sí que consiguieron hacerle caer, porque ya generó como muchísimo descontento social.
fue arrestado y depuesto, y el Shah volvió, ya dijo, bueno, me vuelvo de mis vacaciones, y Shahedi se convirtió en el primer ministro. Y el papel de los servicios de inteligencia británicos y estadounidenses pues no se confirmó hasta muchos años después, que esto pasa bastante, pero es algo que los iraníes siempre tuvieron bastante claro. Siempre dijeron, aquí ha habido mano extranjera claramente, mano británica y mano estadounidense, y entonces ya se empieza a generar un descontento con esa injerencia extranjera constante en el país, y con ese, pues eso, esas ganas de los británicos o de los estadounidenses de manejar el petróleo. Aquí hay un libro fantástico que no me he traído por tu culpa, Eduardo. ¿Por qué? Porque has hecho que saliese con prisas esta mañana de casa y he tenido que elegir entre el que tupper... me escribe a las 7:20. ¿A qué hora sales? Y le mando unas fotos de la oficina. Y Digo, Fernando, algunos dormimos aquí. Y yo estaba aquí, he dicho, mira, bueno, no puedo competir contra esto. Entonces, como he tenido que salir con prisas, he tenido que elegir entre el tupper de lentejas o el libro. Y elegí el tupper de lentejas. Ha decidido comer. Eso es. Pero bueno, el caso es que el libro, que es fantástico, es Todos los hombres del Shah, que es de Stephen Kinzer, que es un periodista que toda esta historia que hemos contado de cómo Mossadegh llega al poder, cómo se negocia la nacionalización del petróleo y cómo es derrocado, se cuenta muy bien, porque de hecho el que orquesta el golpe, el que organiza más bien el golpe de Estado estadounidense en Irán, es un familiar de Roosevelt, si no recuerdo mal. ¿No? Era la cosa queda en casa. Eso es, era como un sobrino o algo así, que le mandan allí a orquestar todo, y además es de los primeros golpes que lleva a cabo Eisenhower. O sea, que ahí le cogieron el gusto y Renin. Dijeron, oye, que esto funciona. Porque es Churchill el que le pide a Estados Unidos ayuda. Churchill está en todo, la sopa, tío. Es el que le pide a Estados Unidos ayuda cuando todavía gobernaba Truman, y Truman dice, yo como creo en la autodeterminación de los pueblos, no me voy a meter en esto, que Irán decida su futuro, es tu problema británico con Irán, decide tú. Pero claro, Truman era demócrata, y cuando llega Eisenhower al poder, dice Churchill, tú que eres republicano, vienen los comunistas en Irán, ayúdame a detenerlo. Y Eisenhower dice, es que yo tengo una teoría, y es como que hay un espíritu en relaciones internacionales que lo tenía Churchill, murió Churchill, lo heredó Kissinger, y ahora que ha muerto Kissinger tenemos que esperar a ver quién lo hereda. Pero son esas figuras que están metidas en todos los entramados internacionales. Esos señores que son el tejemaneje de fondo de todos los asuntos globales. Porque el primer golpe de Estado de la CIA es el del derrocamiento de Jacobo Arbenz en Guatemala. Es verdad. Y meses después es el de Mossadegh. O sea, que ahí los hermanos Dulles, que son los que gobiernan la CIA, el departamento que está en esa época, se ponen las botas en esos años 50. Y además hay una curiosidad con el de Mossadegh, sobre todo por cómo no se entendió las consecuencias que pueden tener en el medio plazo este tipo de golpes. Claro. Que yo creo que eso es lo que la CIA no midió, era cortoplacista, y luego se lo comió. Como tantas otras cosas en la política exterior estadounidense, que no... Siempre han pecado de cortoplacistas. Pan para siempre, para mañana. Pues el de Mossadegh fue un poco así, porque al final Mossadegh se convirtió en un símbolo de resistencia precisamente contra la injerencia occidental, ¿no? No solo para muchos iraníes, sino también para otros gobiernos de la región. Y ahí tenemos la idea de que la nacionalización del petróleo iraní fue una inspiración directa para Nasser, que acabó nacionalizando el canal de Suez en el 56, que también nos llevaría a problemas serios en la región, ¿no? Y por otro lado, para muchos iraníes supuso un descrédito completo de la política y sobre todo del potencial cambio que había en el país, que se aspiraba a ello. Totalmente. A partir de aquí, que estamos en el año 1953, pues hasta el 79 son los años de más poder del Shah, porque aquí básicamente hay una dictadura real, básicamente, y también es cierto que llevó a cabo sus particulares reformas, y son las fotos de la minifalda, básicamente. ¿Qué es lo que caracteriza precisamente a este periodo, a este cuarto de siglo, prácticamente? ¿Cuáles fueron los momentos más relevantes? Pues mira, es un periodo en el que, pues como dices, el Shah fortifica su poder, creando un régimen personalista, sustentado bajo una gran represión. Aquí están los famosos la Sabak, ¿no? Se llamaba. Sí. Y que era la policía del Shah. Y pues eso, una gran represión a opositores y a visiones críticas. Mantienen las elecciones, pero con partidos títere. O sea, son unas elecciones de Chichinabo, ¿no? Y era claramente una dictadura. Era él quien concentraba todo el poder, y además alienta un culto a su persona. El problema es que era una figura muy alejada de su pueblo. O sea, del Shah siempre se cuenta que a él había crecido en un palacio, que salía muy poco de ese palacio, que cuando salía lo hacía en un coche oficial o en un helicóptero, y que se pasaba la mitad del año esquiando en Suiza o de compras en Londres. Entonces, pues claro, no tenía un contacto real con la realidad iraní y con las desigualdades y la pobreza que también vivía el país. ¿Qué pasa? Que también son los años del auge de la industria del petróleo iraní.
Y hay un desarrollo de las clases medias que en el mundo occidental, y que tenemos la expansión del automóvil, tenemos el desarrollo de la industria, es decir, hay una demanda clara de petróleo y esto trae cantidades ingentes de dinero a Irán, o sea, una cosa desmedida. Y además aquí ya entra en los intereses de Estados Unidos, porque después de ese acuerdo y de este golpe de Estado, pues Estados Unidos dice, bueno, pues yo también voy a coger mi trozo del pastel. Y pues hay un acuerdo de explotación de petróleo por el cual el régimen iraní se quedaba el 50% de los beneficios. Ahora ya no es como con los británicos, que se quedaban ellos la mayoría, pero las empresas estadounidenses se quedan el 40%. O sea, que en el fondo también se benefician muchísimo. Echan a los británicos y se lo reparten todo entre el Shah y Estados Unidos. Sí, claramente Estados Unidos sustituye a los británicos como el principal agente extranjero en el país. Y ahí también, de ahí que el rechazo actual se centre sobre todo en Washington y se tenga un poco más olvidado al Reino Unido. Todo ese dinero sitúa al Shah como una figura muy influyente a nivel internacional, porque atrajo muchísima inversión extranjera y desarrolló industrias nuevas. De hecho, pues se dice que el Shah de repente estaba por ahí dando lecciones por cómo se tenía que explotar el petróleo. El Shah Coach. Claro, el Shah Coach. Claro, sí. Tal cual. En Suiza. Claro, esto pues, lo hemos visto en otros países, el tema de la maldición del petróleo, ¿no? Podría haber sido muy beneficioso para el país si se hubiese repartido de forma equitativa o tal, pero no se distribuyeron las ganancias. Y entonces, claro, pues esto además provocó una fuerte inflación. Entonces se creó un sistema corrupto con unas élites cercanas al Shah que eran muy ricas, mientras la población apenas percibía esos beneficios y además se enfrentaba pues, a las consecuencias negativas de los mismos, ¿no? Pues esta la trampa de los inflación, recursos, en plan tiqui. Tal cual. Y además, pues estas diferencias también acrecentaban entre lo rural y lo urbano. Teníamos unos centros urbanos que crecían muchísimo, pues en España, esto es muy típico de los 50 en varios países, ¿no? Sí. De repente unos centros rurales que se vacían. El éxodo rural, claro. Para llenar de forma pues con barrios muy cutres y en muy malas condiciones de vida ciudades como era Teherán, ¿no? Y bueno, pues por ejemplo, el Shah invirtió mucho de este dinero en reforzar el ejército, las capacidades militares, compraba muchísimo armamento a Estados Unidos también recibía muchísima financiación militar de este país y se convirtió en el principal aliado del país en la región. O sea, Irán quería parecerse a Occidente, quería imitar ese modelo, pero claro, tenía unas deficiencias estructurales que no le permitían llegar a eso con tanta rapidez. Recuerda un poco al modelo de Turquía como aliado en una región en la que tienes que contener la expansión de Rusia y eso. Claro. Y bueno, entonces Israel todavía no era tan fiable porque todavía tenía cosas con los países árabes, entonces bueno, decide apostar a Irán, que además es mucho más grande, mucho más poblado, tenía mucho más potencial económico, etc. Sí. Aquí hay un libro, vamos ya con la segunda recomendación, pero esta sí que está Tú no has tenido que elegir presente. entre el libro o lentejas. No, la verdad que no. A ver qué nos traes. Traigo El Shah o La desmesura del poder de bien, Ryszard Kapuscinski, que bueno, Kapuscinski siempre hay que tomárselo un poco con pinzas, a la mí verdad. es que me da mucha pereza. Es ¿Por qué, puro prejuicio, ¿eh? ¿Por? No, de hecho no lo he leído, pero es puro prejuicio. Algún día le tendré que leer. O sea, Cuenta historias muy bien. Ya. Sí. Sí, el tío escribe bien, pero... o sea, dicen que hay que tomarlo todo un poco con pinzas porque el hombre tenía un poco tendencia a exagerar cosas. Pero está muy bien y te cuenta varias anécdotas así chulas de toda esta época del Shah, de pues, las medidas que tomaba. Te habla, por ejemplo, de cómo él quería desarrollar una industria petrolera súper potente, pero a lo mejor no había carreteras o no había la infraestructura para llevarlo a cabo. Entonces tenían que contratar a peña del otro lado del mundo porque ahí sí que tenían esa formación para hacerlo. O sea, era todo como hecho a trompicones. Entonces se genera un gran descontento dentro de la población iraní porque dice, a mí me da igual el petróleo si no me llega nada. Es que además con este libro se entiende muy bien un proceso que es fundamental para la revolución que vino luego, que es la Revolución Blanca del Shah, que se conoce porque es básicamente lo que mencionaba Alba, es el programa de reformas que en los años 60 lanzó el Shah, un poco como Franco aquí, sí, ¿no? Es que es puro desarrollismo. Buscaba modernizar y occidentalizar Irán. Entonces, las medidas principales fueron las reformas agrícolas, y ahí al final se favorecía un poco, se quería favorecer el traspaso de grandes propiedades a explotaciones más pequeñas, otorgar beneficios a títulos industriales, a terratenientes. Entonces, era una idea que buscaba un poco dinamizar el campo y redistribuir la riqueza. El problema es que, evidentemente, no se hizo bien, porque la época del Shah, pues en eso fue bastante desastrosa, como ha mencionado Alba. No contaban con la infraestructura precisamente para ese cambio, que es lo que estábamos mencionando de que se traían gente desde fuera, ¿no? Entonces, hubo una gran migración, como hemos mencionado, de lo rural a las ciudades y además un sentimiento de pérdida de identidad, porque había una disonancia muy grande. Las ciudades estaban occidentalizándose, mientras el campo seguía siendo muy conservador en aspectos sociales, ¿no? Entonces, llegabas ahí, tenías una pérdida de arraigo.
O sea, una sensación de desarraigo sería más correcto. Entonces, además, muchas de esas tierras pertenecían a los ulemas, es decir, a la clase religiosa. Esto plantó la semilla del descontento de los religiosos con el Shah, que es fundamental para entender el cambio que posteriormente se produjo. Y tampoco le gustaba el afán, precisamente, por alejarse de la moral islámica en favor de un modelo pues, mucho más laico, mucho más a la turca. Entonces, no les molaba. O sea, la brecha campo-ciudad en realidad tenía ramificaciones políticas también muy era importantes. Económica, geográfica y religiosa a nivel de valores, ¿no? Entonces, ese reconocimiento, por ejemplo, es verdad, es muy curioso, el Shah reconoció el Estado de Israel, eso tampoco agradó a los ulemas y a todas las corrientes religiosas de Irán. Entonces, el proceso de la Revolución Blanca, si bien quería modernizar Irán, acabó agrietando socialmente Irán y sembró esas semillas para lo que posteriormente vendría. Y además que todo esto, de fondo tenemos una grandísima represión, una persecución a cualquier posición crítica, o sea, una sociedad que está muy, pues eso, muy atemorizada, muy controlada. Y represión a figuras religiosas que eran críticas. Y eso, pues, ya hemos mencionado muchas veces aquí que las comunidades religiosas generan también mucho movimiento social y político. Entonces, el momento que reprimes una de esas figuras… No, eso ahora lo vamos a ver. También voy a hacer un poco de coche escoba, porque no lo hemos mencionado, pero en Irán son musulmanes, pero son chiíes, que tenemos ahí un episodio un poco de las corrientes del Islam y qué diferencias tienen, pero bueno, que tampoco por no caer en los clichés de que los chiíes se llevan fatal con los suníes y demás. No, eso es mucho más… Eso es un poco mito. Entonces, bueno, aquí tiene su importancia, como ahora veremos con el tema de la Revolución Islámica. Que, por cierto, como beef hacia atrás de otros episodios, Kapuscinski también tiene un libro sobre Haile Selassie. Sí, es que de hecho que no lo mencionamos y en el episodio del rastafarismo. Yo no sabía eso. Sí, es otro más de ese grosor también. también. Mucho, porque como se vestían así muy emperifollados, ¿sabes? Claro. Visto uno, vistos todos. Es que de hecho yo siempre me equivoco con el Shah. Me recuerda muchísimo a Ataturk. Tiene la nariz más grande, pero… Tenía un poco un aire. También la historia así como más de cotilleos de las esposas del Shah y todo eso también es bastante interesante. Tenía varias también. Tuve varias esposas, una parecía una actriz de cine, o sea, era como… Elizabeth Taylor iraní. Pero no, era igual me equivoco, pero creo que era egipcia o algo así, como relación familia monárquica egipcia y era como… Bueno, increíble. Es como el rey de Jordania, que su mujer era británica, por eso el hijo tiene… No, ahora. La anterior. La del padre, eso es. Por eso el rey actual tiene los ojos azules. Tiene así los ojos azulillos. No tenía ni idea. Y luego aquí el jefe máximo es Rainiero de Mónaco, que se llevó a Grace Kelly. Sí. El Shah también tenía una hermana gemela. Oh. O bueno, melliza, siempre me equivoco. Una hermana melliza. La doble. Con el bigote del Shah. Claro. Que decían… Cuando se que era suiza, le ponía a ella ahí… No, que decían que maquinaba bastante también. No sé, ya si a alguien le interesa el tema de cotilleos reales y estas movidas, el Shah daba bastante. Kapuscinski sabe cómo… Tiene pinta un poco eso de corte otomana, de ahí navajeo y, en fin, una cosa de poder. Pero bueno, hemos llegado ya a un punto crucial, porque aquí entra en juego un personaje que será, central en toda esta historia, que es el del Ayatolá Ruhollah Khomeini, el gran líder de la Revolución Islámica. ¿Quién es este señor? Lo primero de todo, y de dónde sale, cuál es su trayectoria, el CV, el currículum de Yo creo que ya Khomeini. Lo he mencionado en capítulos anteriores. Para mí es que estas figuras me atraen mucho, ¿sabes? ¿Qué te gusta a ti? Un hombre fuerte, ¿eh? Un hombre fuerte, un dictador, una dictadora. Es algo como que me resulta… Margaret Thatcher igual, ¿sabes? Es muy interesante en plan, ver esas figuras de cómo surge algo, porque… Para bien o para mal, este hombre influyó muchísimo a nivel internacional. Es decir, la revolución iraní marcó el mundo que conocemos, ¿no? Pero bueno, Ruhollah Khomeini era un ayatolá, es decir, un miembro del clero chií, ¿no? Los ulemas o estudiosos del Islam, experto en jurisprudencia moral islámica. Es decir, son quienes interpretan la ley islámica. Este hombre nació en la antigua Khomein, hoy que es la provincia de Markazi, en Irán, en 1903, en una familia que decía ser, aquí mucha gente dice ser, descendiente de Mahoma. Entonces empezó… No, de hecho creo que hay varios que dicen, yo también descendiente… Sí, pero bueno, eso ya te da como cierta autoridad. Los del turbantillo negro. Claro, es que eso es clave, el tema de los colores de los turbantes, luego si queréis lo podemos tocar. Pero bueno, él empezó a estudiar el Corán desde muy pequeño y con los años poco a poco se fue convirtiendo en un experto en jurisprudencia islámica, un ayatolá de prestigio desde la ciudad santa de Qom. También eso, no sé si lo tocamos en el capítulo, pero cómo funcionan las ciudades santas en Oriente Próximo. Pero bueno, sin embargo, él se dio a conocer sobre todo por su oposición al Shah.
dentro de esas corrientes religiosas, ¿no? Jomeini formaba parte de la comunidad religiosa contraria a las reformas del Shah que hemos mencionado, ¿no? A su acercamiento a la moral occidental, a cuestiones como la venta de petróleo precisamente a Israel, a quien consideran el enemigo por antonomasia, el demonio en la tierra. Jomeini estaba picado con el Shah, básicamente, en ese momento. Y de hecho él fue una de las voces más activas en contra de la Revolución Blanca y eso al final le convirtió en un enemigo del régimen. Y durante 15 años Jomeini vivió exiliado en Irak y posteriormente en París, no eligió mal sitio, no, está bien. Pero bueno, y ahí sí que continuó con esa actividad de oposición al Shah. Digamos que Jomeini se convirtió en la voz de la esperanza desde el exilio, ¿no? En la luz de las masas de lo que Irán había perdido y podía llegar a ser. Yeah. Entonces, frente a un presente y a un futuro sin oportunidades, Jomeini defendía una tradición que era, digamos, reconfortante, que auguraba un Irán mejor que el que había. Y de hecho, creo que en ese periodo él tenía mucha conexión con, pues eso, corrientes de izquierdas que eran opositoras al Shah en Occidente. Es muy curioso, ¿no? Estaba pensando... Fue muy listo, se supo aliar y supo situarse al lado de gente que, bueno, pues decía, el Shah es malísimo, este tío es interesante, lo veremos después. Para un poco la orientalización y de luego su figura. pero él obviamente no era nada cercano a la izquierda ni nada, pero fue un tío bueno, bastante le era inteligente. útil. Pienso también en todos esos líderes de la descolonización que estudiaron o estuvieron exiliados en París o en Londres, un poco aprendiendo, tejiendo redes, aprendiendo unos de otros para luego volver a su país y aplicar esa particular revolución. Claro, pero es verdad. Sea un Ho Chi Minh, que ya hablamos de él en su momento con Vietnam, o sea este señor. Pero al contrario que estos, en Irán sí que había una red y un pozo ideológico que compartían, ¿sabes? Claro. No tuvieron que llevarlo, porque, por ejemplo, la fuerza de los ulemas y la red de mezquitas fue un foco muy importante para la oposición del Shah, porque al final eran quienes conseguían hacer llegar los mensajes de Jomeini a la población a través de casetes. Sí. Era ahí donde se ponían sus mensajes, en la los panfletos. Los chichos, discursos de Jomeini. Tal cual, así. Pero así, o sea, tal cual. Además, lo cuenta Kapuczynski, de repente tenían pues toda una red de casetes de te he grabado, tal, no sé cuánto, y entre medias era un discurso de Jomeini, y así pues la gente se iba... ¿No decías tú que había casetes de discursos de Fidel o del Che en sitios por ahí? ¿De quién era? Yo tengo de... ¿cómo se llama el de República Dominicana? ¿Trujillo? De Trujillo. Yo tengo un vinilo con discursos de Trujillo, que me lo trajeron de República Dominicana. Está muy bien, es muy curioso. Que tiene Eduardo. Pero el tema, cosa de ponerte el domingo. Lo importante de esta red de mezquitas es cómo sirvieron para el auge de Jomeini con la revolución. ¿Por qué? Porque cuando estalló, al final, esas mezquitas consiguieron capitalizar todo el descontento y Jomeini se convirtió en el líder supremo. Claro. Vamos a profundizar en esa revolución del año 79, porque es un momento fundamental en la historia de Irán. Venimos a hablar de Jomeini, de este ayatolá, que ya venía estando activo desde los 60, y lo que tú mencionabas, Edu, ¿no? Que ya indicaba un descontento que se iba acumulando, un malestar en la población, pero yo creo que no es muy conocido el hecho de cómo estalla la revolución islámica en Irán. O sea, y luego cuál es un poco el detonante, pero también por qué acaba triunfando la revolución islámica en Irán. Claro, aquí lo que hay que tener claro es que esto es un descontento que se va acumulando durante décadas, ¿no? Pero ya llegamos a la década de los 70, a finales de los 70, y lo curioso de la revolución del 79 es que empezó justo el año anterior. O sea, la conocemos como la del 79, pero ya como que se efectuó en el 79, ¿no? Es decir, fue un proceso largo y se dan varios momentos clave. El primero de ellos es que en enero de 1978 sale un artículo criticando a Jomeini, un artículo publicado por gente afín al Shah, que genera una gran indignación. Esto provoca que miles de seguidores de Jomeini salen a manifestarse en Qom, en esta ciudad santa, donde residía el ayatolá antes de exiliarse, y son duramente reprimidos por las fuerzas de seguridad. Se alcanzan cifras de 500 muertos, que esto es una verdadera masacre. Claro. Sí. Y esto, claro, pues propaga la indignación por el país, motivando otras manifestaciones. Aquí se da un fenómeno muy curioso que tiene que ver con el chiismo, que es que las manifestaciones y estallidos de violencia se dan cada 40 días aproximadamente. ¿Por qué? Porque en el chiismo hay una tradición de guardar el luto cuando muere alguien durante 40 días. Entonces, de 40 en 40, la gente muere alguien, llora a sus muertos y dentro de la siguiente... Tienen 40 días para calentarse, para irse enfadando. Claro, entonces esos 40 días son una etapa de luto, pero también de indignación. Y como hay tantos muertos, tenemos 500, pues son muchísima gente. Eso se va propagando como una ola de 40 en 40 días. Y durante todo ese año, pues se van multiplicando las protestas. Aquí vemos la importancia también de la cuestión religiosa, Totalmente. ¿no?
Bueno, también hay que decir que hay manifestaciones de carácter secular que están promovidos por otros sectores de la oposición. Hay huelgas, hay protestas de sectores de trabajadores. O sea, esto no era solo una cuestión de religiosa. Tenemos que pensar que el TUDE pues, también seguía por ahí. Que el TUDE también mal metía, aprovechaba la situación. Sí, y dice, sí, si la gente se cabrea, yo... O los nacionalistas. O sea, hay otras fuerzas que son opositoras al SA, pero esta cuestión religiosa y todo lo que hemos comentado antes ya es muy importante, ¿no? Aglutina a mucha gente. al régimen en general. Claro. Y bueno, luego llegamos, pues esto es desde enero, entonces llegamos a agosto, que es el mes del Ramadán de ese año, y el SA impone la ley marcial. O sea, ya llegamos a un punto de tensión en el que el SA prohíbe las manifestaciones, pero estas continúan aún así. Y en varios barrios de clases trabajadoras de Teherán se organizan verdaderas batallas campales, se construyen barricadas, hay enfrentamientos entre los tanques del SA y los manifestantes. O sea, ya tenemos una situación de tensión y de enfrentamiento muy, muy alta. O sea, es un poco todo el manual de una revolución. Porque si lo pensáis un poco, la revolución rusa vino también precedida de una serie de protestas, de manifestaciones y demás. Pero aquí hay un momento importante, que es el 8 de septiembre, porque ahí se produce una manifestación masiva en Teherán en contra del Shah y la respuesta del régimen es brutal. O sea, cientos de muertos. De hecho, llevó a que se conociera como el Viernes Negro este 8 de septiembre. Esta gente, básicamente, su respuesta era: me cargo a cientos de personas. Y, o sea, no habían aprendido de la primera vez y vuelven a cargarse a cientos de personas otra vez más. Sí, porque cuando te sientes... acorralado, supongo, claro. Incluso impune en el poder, pues mano dura y ya se pondrán un poco en orden, ¿no? El tema es que después de este día, el malestar aumentó muchísimo, las manifestaciones también, las huelgas se multiplicaron a lo largo de todo ese otoño, se declaró una huelga general que paralizó completamente la explotación de petróleo, que al final es clave para la economía del país. Y el Shah es verdad que acaba cediendo y promete elecciones libres. Pero en realidad ya es demasiado tarde, Fer. Ya hay demasiados muertos sobre la mesa. Un clásico, que cuando el monarca de turno dice, bueno, venga, cedo, es como, no, tío, ya es muy tarde. Claro, y ahí la respuesta popular es una manifestación en la que hay más de 1 millón de personas el día de la Ashura en Teherán, el 11 de diciembre de ese mismo año. El día de la Ashura es como el de los mártires, ¿no? Del chiismo o algo así. Lo contamos en el EOMEX de diferencias suníes y chiíes, conmemora la muerte de Hussein. Entonces es un día muy importante. Es muy importante en el chiismo. Y el tema clave aquí es que el Shah empieza a ver cómo se erosiona su estructura de poder, porque el malestar también empieza a llegar al ejército, hay muchos militares que empiezan a desertar y sobre todo se evidencia que el Shah ha perdido el control de la situación, por lo que el 16 de enero de 1979 acaba huyendo del país. Y el 1 de febrero Khomeini vuelve a Teherán y ahí podemos decir que ya la revolución iraní ha triunfado. Que aquí es cuando se dice que el Shah huyó de Irán en aviones cargados de tanto oro que no podía despegar. Esa es una de las leyendas. Calderilla. Dijo, me llevo todo mi oro. No volaba con Ryanair, no le dejaba. No, esa maleta la puede pasar. No, hombre, tirando del cobre del cableado. Pero sujetando en plan, despega el avión, claro, que hace fuerza. También me lo llevo, hombre. Sí, esa leyenda es muy mítica. Creo que también se le aplica a veces a Mobutu. Sí. Pero ese sí que saqueó el Congo, vamos. Eso es un tema. Como si no hubiese... Ya hablaremos, ese sí que... Del Congo tenemos otro episodio pendiente. Pero bueno, habéis mencionado que esa revolución tuvo también un carácter secular, que estaba ahí el TUDE, los sectores nacionalistas por medio, o sea, que no era al principio solo religiosa, pero sí es cierto que fue Khomeini y los ayatolás quienes terminaron capitalizando ese movimiento de descontento e instaurando una república islámica. ¿Por qué ocurre esto? Porque también es un poco, no elige tu propia historia, pero sino la historia ficción de por qué acabó en una deriva islámica y no fueron los nacionalistas o los comunistas quienes se llevaron el gato al agua de la revolución. Pues yo os diría porque los ayatolás tenían una red mucho más asentada, ¿no? Y eso les ayudó a conseguir proponer también una alternativa al régimen del Shah, aglutinar a la gente en torno a sus ideas, ¿no? Es cierto, por supuesto, que había una oposición secular al Shah, ¿no? Ahí tenemos pues, los precedentes como Mossadegh o el TUDE que tú mencionabas, porque, oye, pues era una tradición política que no había desaparecido en Irán, pero tenían dos problemas. Uno, estaban divididos, es decir, no tenían un líder claro y carismático y ya habían ostentado el poder, es decir, no proponían algo novedoso y potente como lo que representaba Khomeini, que era algo nuevo, que no había llegado todavía a tocar poder. Y aquí también tenemos la importancia del discurso identitario y antioccidental. ¿Por qué? Porque Occidente había impuesto sus valores a Irán a través del Shah y eso era negativo. Todo lo que no fuera la tradición chií no iba a traer algo nuevo. Es decir, Mossadegh nacionalista también tendría ciertas corrientes seculares que recordaban a Occidente, ¿no? Para ellos eran casta.
básicamente. Sí, un poco, la casta de Milei. Entonces, ellos planteaban al final una alternativa que rompía con todos los males previos. Y de hecho, en 1978, otros movimientos políticos seculares, como el Frente Nacional de Mossadegh o el Movimiento por la Libertad, que era prodemocrático, unieron fuerzas con Jomeini y al final acabaron reconociendo su importancia, ¿no? Es decir, sabían que era un activo indispensable precisamente para que la revolución triunfara, porque él era la cara visible de la revolución. El problema es que con ello le da la legitimidad que luego irá precisamente en contra de esas propias estructuras políticas y grupos, ¿no? ¿Y qué pasa? Que a su regreso a Irán, Jomeini no perdonó, no tardó en hacerse con el control de toda la transición de poder, acabó marginando y persiguiendo precisamente a las otras fuerzas opositoras e impuso esos principios islámicos. Además, de hecho, purgó las instituciones de una manera tremenda y se quitó básicamente a cualquier opositor que pudiera hacerle sombra. Claro, en el momento en el que los nacionalistas y otras fuerzas pro democracia ceden ante Jomeini, ahí directamente se lo regalan. Pero claro, en ese momento pues era difícil de prever. Y bueno, este es un libro que es muy clásico. Voy con otra recomendación. Hoy Alba ha venido cargada. Hay aquí una buena ha traído pila de mochila de carrito. Sí, he traído mochila de carrito. Y además este ya van como, este es finito, van a ir como cada vez más adquiriendo grosor progresivamente. Bueno, este seguro que muchos lo conocen. Este es el de Persepolis, de Marian Satrapi. Es un cómic es que yo maravilloso. no me he leído esta novela gráfica todavía. No. No, tío, porque me la ¿Has visto la peli? No, es que la peli se me... No sé. Digo, para esta la novela gráfica... Es muy guay. Más está ya compilado porque son 5 volúmenes muy finitos al principio, pero eso yo ya lo tengo está pendiente. todo junto. Pues esto lo cuenta, ella lo cuenta como su propia historia, porque ella era adolescente cuando estalla la revolución. Entonces, claro, ya viene como de una familia... Se nos va a caer aquí todo. Vamos a tumbarlos. Sí. Tú sigue contando, yo lo bajo. Ella viene de una familia pues así más laica, más... De clase media. De clase media. Sí. De hecho, ya tiene bastantes privilegios, ¿no? Cuando va creciendo y tal. Y luego, de repente, en mitad de su adolescencia, ya se ve un cambio de régimen. Claro. Y además cuenta muy bien toda esta imposición de la moral religiosa, de toda la política de los mártires, lo expresa muy bien desde su propia perspectiva. Y bueno, es un libro un cómic maravilloso que fundamental. Da mucha perspectiva sobre la historia de Irán. Y bueno, pues también es interesante, hablando de este momento de la revolución, mirar al contexto de estos años, porque además es cuando empieza a cobrar fuerza el Islam político. Y realmente el Islam que promulga Jomeini pues es una parte de esto, ¿no? Aunque sea desde su rama chií, pero tiene que ver, ¿no? Y bueno, pues igualmente lanza un mensaje muy importante a otras fuerzas de la región, porque el Islam puede ser emancipador. Frente a unas dictaduras más laicas o más próximas a Occidente, frente a movimientos como el comunismo o los nacionalismos que no terminan de cuajar y que tampoco terminan de solucionar nada, el Islam y toda esa tradición se plantea como la única solución posible o la más atractiva. Y esto es un cambio importantísimo sin el cual no se entiende no ya la geopolítica de Irán, sino de todo el Magreb y de Oriente Próximo. Totalmente. O sea, va a ser una fuerza fundamental estos años. Sí, con los hermanos musulmanes. Sí, es que estaba pensando, en el orden mundial tenemos un artículo hace unos años de cómo el año 1979 es fundamental para entender todo la actualidad de Oriente Próximo, porque tenemos la revolución iraní, pero también tenemos los acuerdos de Camp David, ¿no? Entre Israel y Egipto. Creo que ahí en el 79 también, cuando hay una intervención en la Meca o algo así, por Arabia Saudí, que eso generó, por ejemplo, en Osama Bin Laden un rechazo bastante fuerte a esa... Y ahí es como el germen de lo que sería Al-Qaeda. Pero sobre todo es ese cambio. Cambio de Afganistán en el 79? La invasión. La invasión soviética. Pero es como el punto de inflexión en el que el nacionalismo árabe de las décadas anteriores cede protagonismo al Islam político, que será la corriente predominante hasta prácticamente el día de hoy, porque tendremos a todos los grupos yihadistas, luego ya en la actualidad vendrá Daesh, etcétera, etcétera. Sí, es muy interesante esto, los años clave, ¿no? De repente hay un año clave que por lo que sea lo cambia todo. Está el 79, está 2001, podremos pensar también 2022, igual con cierto tiempo, pero sí, son años así fundamentales. Sí, aquí ya tenemos a una revolución iraní haciendo chup chup y básicamente el problema es que los iraníes consiguen el cambio que anhelaban porque echan al Shah, pero es cierto que lo que no consiguen es un régimen más democrático o menos represivo, es simplemente distinto, cambian al perro de collar, básicamente. Y en el momento a muchos les pareció lo mejor, de hecho creo que en Persépolis se cuenta, ¿no? Que a las clases rurales y demás les parece bien la revolución y el rumbo que toma el país, porque bueno, hubo
un referéndum que se celebró en el 79 para abandonar la monarquía y para conseguir esa implementación de la República Islámica que se aprueba con más del 90% de los votos. Entonces, es el sistema, esa República Islámica, el sistema que tiene actualmente Irán y que determina cómo actúa y lo que es hoy el país. Y por eso es importante que nos detengamos y expliquemos un poco de manera sucinta su estructura y los principios que guían a esa República Islámica. ¿Cómo es hoy Irán? ¿Cómo se estructura? Mira, antes de contar esto, creo que animo a los oyentes a irse a ver un gráfico que tenemos en el orden mundial esquematizando todo esto, porque son instituciones un poco liosas, entonces yo creo que se va a visualizar bien si tienen la imagen delante. Vale, la figura más importante es el líder supremo, que para eso se llama así, porque no da lugar a error el nombre. Y este es Jomeini hasta su muerte en 1989. Ahora el líder supremo es Ali Khamenei. Tienen nombres muy parecidos, es muy fácil liarse. Donald Trump también se lió en vivo directo entre Khomeini y Khamenei, pero no, primero Khomeini y luego Khamenei. Homer hablaba del Ayatollah Akbar y sus secuaces, que sacan su camiseta. Sí, la tienen desde mal. Bueno, luego hablaremos de Khamenei porque también es una figura importante, pero de momento no hemos llegado. El líder supremo sería el equivalente a un jefe de Estado, pero con mucho más poder y capacidad de decisión, y además es una figura que tiene ese elemento religioso, ¿vale? Porque un Shah 2.0. Es un Shah 2.0, pero a la religiosa. Claro. Además, siempre es un ayatolá, pues estos clérigos expertos en el Islam. ¿Cómo se nombra un líder supremo? ¿Cómo llega a tal? Pues con la Asamblea de Expertos, que es un cuerpo de clérigos experimentados que se eligen cada 8 años y son quienes, en teoría, eligen al nuevo líder. Esto es muy en teoría, porque, a ver, cuando llegó Khamenei, en esa sucesión, en realidad Khomeini ya le había designado, ya había dicho, yo quiero que ese sea mi sucesor. Expertos, escuchad. Claro, y el resto de los expertos dijeron, pues claro, tiene muchísima razón. Y bueno, luego ya contaremos, porque además hay algunas disputas y algunas controversias sobre esa elección. Se parece un poco a la elección del Papa también. Sí. Congreso cardenalicio y demás, que al final hay unos clérigos que se reúnen y designan al nuevo... pero el Papa deja medio dicho... No. Porque yo creo que Ratzinger a Francisco no le tenía mucho... No, pero yo creo que, no sé, podría... me cae bien. Guiño, guiño. Ya. Pero creo que en el Vaticano, dentro de lo que cabe, es igual es un poco más democrático. Sí. Esto parece democrático, pero no lo es tanto en realidad, ¿no? Algo parecido, esta idea de que parece democrático, pero no lo es tanto, pasa con otras instituciones muy importantes, como es el presidente, que es el jefe del Ejecutivo, o que en la actualidad es Ebrahim Raisi. Pero bueno, pues también hay otros que seguro que ya hablaremos ahora, pues Mahmoud Ahmadinejad. Todas estas figuras, no confundir con el líder supremo, estos son los presidentes de Irán, ¿no? Y bueno, también pasa con el Parlamento, con el poder legislativo. Hay unas elecciones presidenciales y parlamentarias cada 4 años, pero los partidos y los candidatos están muy vigilados. O sea, no se puede presentar cualquiera y, por supuesto, no alguien crítico con el régimen. Esto ya ahora lo veremos. Y bueno, dentro de poco tenemos elecciones, ya tenemos elecciones parlamentarias. Y que no se muera Khamenei. Que el señor está ya muy mayor y ya va pidiendo tierra. Ahí viene una de las dilemas del futuro de Irán. La necroporra de este año, ¿eh? Sí, yo creo que hablamos de él en el capítulo de qué podemos esperar para 2024, pues es el funeral de este señor. Bueno, eso además que eso en marzo, básicamente. Estos días hay esas elecciones parlamentarias que ha mencionado Alba y además se ha vetado a muchos candidatos que no gustan tanto. De hecho, es una cosa curiosa, las elecciones en Irán son en el proceso relativamente limpias, sí. O sea, no son muy turbias. Lo que pasa es que el régimen hace una criba previa. En Corea del Norte también son muy limpias. Solo tienes un candidato, venga, vota. No, pero por ejemplo en Irán hay distintos partidos. Claro, pueden ganar reformistas. Pueden ganar... que no suelen... A ver, los reformistas sí, que dentro no son de la los lógica más... tienen unos espectros. Lo que pasa es que nunca vas a ver a alguien que sea especialmente... Nunca vas a ver a un partido comunista, nunca vas a ver a un partido nacionalista, monárquico, jamás lo vas a ver. Como las fuerzas en China, ¿sabes? Que tienes corrientes dentro del Partido Comunista. Eso es. Lo que hacen es filtrar previamente quién se puede presentar. Entonces ahí ya te quitas a todo el que no quieres que se presente o que tenga ninguna capacidad de ganar. Pero bueno, que ni siquiera tienen que ser opositores estos muchos candidatos, ya que, bueno, a veces
tienen un poco, alguien que sea un pelín crítico, ese sector reformista, que es como, bueno, sabemos que va a seguir la línea, va a hacer algún cambio, pero tampoco va a trastocar los cimientos de la revolución. En los últimos años se ha movido mucho entre muy conservadores y más moderados. Y bueno, hay cambios significativos entre unos y otros, pero de nuevo esto. Entonces, claro, ¿quién se encarga de supervisar que todo vaya según el plan? Pues aquí llegamos a una institución importantísima, de las más poderosas, yo diría, en Irán, que es el Consejo de los Guardianes, que también interpreta la Constitución de la República Islámica. Sería como si nuestro Tribunal Constitucional tuviese el poder de vetar a partidos y candidatos. ¿Vale? O sea, en vez de, además de interpretar la ley y ver si las leyes se ajustan a la Constitución, pues dicen, bueno, tú tampoco te ajustas a la Constitución, ¿no? Y bueno, lo componen 12 juristas islámicos, es decir, de nuevo, ayatolás, 6 de los cuales los elige el propio líder supremo, entonces ya ahí ya vemos un control bastante férreo de todo, y los otros 6 el líder del Poder Judicial y los aprueba el Parlamento. ¿Y quién elige al líder del Poder Judicial? Pues el líder supremo de nuevo también. Entonces ahí ya vemos un sistema completamente... Todo acaba en el líder supremo. Todo acaba en el líder supremo. Y luego encima está el Consejo de la Conveniencia, que es un órgano que media entre el Consejo de los Guardianes y el Parlamento. Porque claro, el Parlamento hay veces que dice, oye, yo tengo cero capacidad de acción, que quiero un poco más de poder, ¿no? O hay disputas entre pues, las leyes... Por ejemplo, claro, hay disputas entre las leyes que quieren sacar adelante y luego pues el Consejo de los Guardianes que dice, no, esto no se ajusta a la Constitución. Entonces, pues este órgano media entre los dos, ¿qué pasa? Que normalmente ganan los guardianes. Bueno, o sea que básicamente, en resumen, es que el ayatolá, el líder supremo, lo tiene todo atadísimo y nada se sale de... En el gráfico que ha mencionado Alba se ve bien cómo funciona la estructura, todo esto. Sí, al final él lo controla todo, deja un pelín de margen para que algunos sectores reformistas tengan algo con lo que jugar, pero bueno, no, sin mucha mayor manga ancha. Pero aquí también entra... no sé, un órgano, no sé si es un órgano o una cosa de la que se habla mucho, que es la Guardia Revolucionaria, que bueno, es como muy típico hablar de ella. ¿Quién es esta gente, básicamente? ¿De dónde sale? Yo creo que a los oyentes, el que haya estado pendiente de la tele estos últimos meses, les suena, ¿no? O sea, por las Quds o la Guardia Revolucionaria iraní, hemos oído hablar mucho de ella cuando Trump se cargó a Soleimani. Exacto, iba a decir, la muerte de Qasem Soleimani, que a todos nos pilló un poquito de sorpresa diciendo, madre mía, que acaba de pasar. Esos hashtags Tercera Guerra Mundial. Claro, es ahí 2020 en Irak, pero bueno, es verdad que estuvo en todas las portadas, ¿no? Por ese pico de tensión, y Soleimani era parte de la Guardia Revolucionaria. La Guardia Revolucionaria básicamente es un cuerpo creado en el 79 para proteger la revolución. Y es muy importante, no protege al país, protege al régimen. Es decir, se encarga de que perviva el espíritu revolucionario iraní, ¿no? Es una fuerza paralela al ejército iraní y además muchísimo más poderosa. Es como el ejército chino. Sí. El ejército no es de China, es del Partido Comunista de China. Claro, pero tú luego no tienes el ejército de China. Claro. O sea, no, aquí está el ejército de Irán y la Guardia Revolucionaria. Vale. Que vamos por otro lado, ¿no? Porque no te fías ni del ejército. Entonces, la Guardia Revolucionaria cuenta con unas 200.000 efectivos y, de hecho, con su propio cuerpo de tierra, aire, mar. Y además también tienen a los Basij, que son fuerzas paramilitares de voluntarios que se despliegan cuando hace falta. Es decir, cuando guiño. Claro, hay tensiones en las calles, pues venga, que salgan estos para apoyar. Estos son un poco los mamporreros. Alguna vez lo habrán visto en la tele cuando de repente sale mucha gente con las camisas negras, se manifiesta como en defensa del régimen. Pues esas fuerzas que son más intangibles están ahí, ¿no? Y además las tienen tanto dentro de Irán como... O sea, dentro de Irán al final son un poco la cara de la represión en el país, ¿no? Pero también las tienen fuera. O sea, lo hemos visto con esos proxies. En Líbano, en Siria, claro, en Yemen, es que Soleimán se lo cargaron en Irak. Claro. Es decir, hay una red de influencia regional e inteligencia que la lleva precisamente esta Guardia Revolucionaria, ¿no? Sí. Y luego está, por otro lado, el Ejército Regular y el Ministerio de Seguridad e Inteligencia, que también son instituciones importantes dentro del país, pero no pertenecen a la Guardia Revolucionaria, ¿no? O instituciones, pues eso, mucho más informales que hemos oído hablar en los últimos años, como la Policía de la Moral, ¿no? Ahí, que son esas patrullas que vigilan en las calles para ver que la población cumpla con la moral islámica, que es lo que se potencia desde las instituciones, ¿no? Entonces, al final, lo que vemos es que en Irán hay distintos grupos que, pues eso, vigilan que todo esté en orden. Y el caso de las mujeres, que luego lo veremos más adelante, también entra esta Guardia de la Moral. Ahora vamos a ver un poco la política exterior iraní, porque al final es algo bastante importante y por eso le hemos dedicado episodios, por ejemplo, a Hezbollah, que al final es
herramienta o al menos un socio importante para Irán en Oriente Próximo. Pero antes toca hablar de nuestra fantástica libreta, fantastiquísima libreta, porque ahora te la puedes llevar junto a una suscripción anual si introduces el código podcast en nuestra web, y además te damos un 10% de descuento, o sea, la libreta y un 10% de descuento con tu suscripción anual si introduces el código podcast. Así que aprovecho para dar las gracias a todas las personas que se suscriben cada semana, porque son un montón de personas y que nos escuchan y lo difunden todo. Sí, y además llegan mensajes ahí súper bonitos de oye, me amenizáis mucho las tardes, me encanta el podcast, aprendo un montón. Joder, ¿dónde me dijiste tú que te habían escuchado o algo así? ¿Qué? O sea, que nos había dicho alguien que nos escuchaba muy random, que dijimos, anda, ¿y esto? Bueno, es que sí, nos encontramos con que nos escucha gente en cualquier sitio que se dedica a cualquier cosa, en un montón de países del mundo. Sí. El otro día estábamos cenando y también hubo gente que nos... Cecilia se llamaba. Es verdad, una un saludo oyente, a Cecilia, que vino y estábamos en una cena y nos saludó. Estaba yo pensando, justo. Eso es, que venía desde Galicia, pues ahí Sí. queda ese saludo. Sí, hay gente, muchísima gente que nos escucha, así que si tú también quieres apoyarnos, porque al final nosotros dependemos de los suscriptores para seguir haciendo nuestro trabajo en el orden mundial, código podcast, 10% de descuento y el cepillo que vamos. Hombre, hay que pasar el cazo, chaval. Que aquí no vivimos de Soros ni de cosas de estas, ahí vivimos de los suscriptores. Esto es No es el fin del mundo. Lo que veníamos contando es que el sistema blinda ese aspecto teocrático del régimen, que viene a ser el poder de Ayatolá. Irán es cierto que tiene algunos elementos democráticos, lo que mencionábamos, las elecciones, pero está muy lejos de ser un régimen democrático, básicamente libre y plural. Eso en Irán no existe. Porque al final el aspecto religioso articula la política interna, pero también parte de la política exterior. ¿Esto cómo es? ¿Cómo se hace? Porque se habla mucho, ¿no?, de que Irán busca exportar su revolución a otros sitios a través de otras alianzas. ¿Esto es así? ¿Es más pragmático? ¿Es religioso? ¿Cómo ponderamos la balanza? Esto es una discusión bastante interesante. Yo siempre lo digo, desconfiad de quien analice el mundo diciendo que esto es, o quien analice Oriente Próximo diciendo que esto son guerras de suníes contra chiíes. Es un poquito más complejo que eso, ¿no? Es una red flag. A ver, sí que hay que decir que el chiismo es un factor importante para Irán, pero no determina al 100% su política exterior. Hay otros elementos discursivos de la República Islámica que son mucho más importantes. El primero es el antioccidentalismo. Por su historia, lo hemos visto, Irán es un país contrario al dominio de Occidente, especialmente de Estados Unidos, al que identifica con el gran mal del mundo, ¿no? Estados Unidos es el gran Satán, siempre lo llaman así. Lo llaman así, Israel es el pequeño Satán. Y bueno, porque al final hay que pensar que Estados Unidos era el poder que apoyaba al Shah y era la potencia intervencionista y contraria a la existencia de la República Islámica. Entonces ellos estarán en contra de todo lo que lidere Estados Unidos. Y además esto se ve mucho con la... Bueno, pues nada más termina la revolución, se da la crisis de los rehenes en la embajada estadounidense de Teherán en 1979, que duró pues año y pico, un año y pico, que estuvo ahí la gente retenida. Aquí está la famosa peli Argo, ¿no?, que trata pues el rescate de unos pocos que huyeron, unos pocos diplomáticos que huyeron que va Ben Affleck ahí a rescatarlos. Todo lo que haga Ben Affleck. Y la verdad es que es una historia bastante interesante. Yo me la volví a ver hace poco y está bastante más ponderada de lo que me imaginaba, de lo que recordaba. Yo pensé que ibas a ser más crítica. No, me gusta. A ver, Ben Affleck, ¿qué dice Alba? Ben Affleck me da un poco de risa porque tiene escenas como de voy a mostrar abdominales así de forma un poco gratuita, pero está muy bien y lo cuenta bastante chulo. Y bueno, luego está otro de los factores que tiene que ver con es la oposición al Estado de Israel. Sí, bueno, pues eso, si para Irán Estados Unidos es el gran Satán, aquí está el pequeño Satán. Según Irán, es un Estado sin derecho a existir que usurpa territorio árabe y musulmán. Esto pues lo critican más, ellos no son árabes, pero bueno, dicen, oye, esto no es justo, ¿no? Y en ese sentido, el sionismo es un proyecto imperialista que además está apoyado por Estados Unidos. Por lo tanto, uno de sus objetivos principales de política exterior es confrontar y luchar contra Israel. Y bueno, y por último, Irán aspira a ser una potencia regional. No para expandir el chiismo, que esto es algo que se suele argumentar mucho, sino para sobrevivir. O sea, esto es una lógica muy de geopolítica básica. Y que tradicionalmente Irán ha sido una potencia regional. O sea, es que ha sido varios imperios consecutivos muy grandes y hasta tiempos muy recientes, con el Irán del Shah era una potencia regional, la Revolución Islámica también era una potencia regional, o sea que
siempre lo ha sido. Claro, y si además nos vamos a... Claro, aquí hemos tratado la historia del Irán moderno, pero si nos vamos a la historia del Imperio Persa, que es una historia interesantísima, también está la idea de es un territorio que está amenazado por distintas fuerzas de forma constante, ¿no? Pues, el Imperio Otomano, es como una excepción en la región, entonces ese sentimiento de excepción también les lleva a un afán de resistencia. Y esto pues también lleva al momento moderno. Y además creo que hay una concepción de un pasado, que es algo que en otros países de la región a lo mejor no se da, ¿sabes? Bueno, hay una continuidad histórica evidente entre un imperio y otro, sin ninguna duda. Que yo creo que eso influye muchísimo. Creo que lo comentábamos en su momento cuando, no me acuerdo cuándo fue que hablábamos de China y decíamos que se concibe como 3.000 años de historia. Claro. Pues con Irán pasa lo mismo. En el de Taiwán. En el Taiwán. Hablábamos de ello. Sí. Pues ahí se entiende un poco eso. Si tú tienes un origen al que apelar, pues hay un sentimiento de unidad y de proyección en la región. O sea, incluso el Shah lo explotaba a tal nivel que llegó a hacer los paralelismos con Persépolis, que al final es algo que se remonta miles de años atrás. O sea, que la torre esta gigantesca supermítica de Teherán también creo que es por el aniversario un poco, ¿no? de Persépolis. ¿Cómo es la idea? Él se va a unas ruinas, no, lo voy a contar fatal porque no me acuerdo, pero él para conmemorar el aniversario de, pues no sé si del Imperio Persa o de su coronación o una fecha importante, se va a las ruinas del imperio de Persépolis y tal, y él se corona y hace ahí como toda una festividad de, bueno, yo soy heredero de los grandes persas, ¿no? Claro. Yo soy heredero de esto. Sí que es cierto que el Irán actual no bebe tanto de esa idea, deja un poco toda la idea del imperio persa de fondo, porque en el fondo tiene una justificación más religiosa, ¿no? Claro. Pero bueno, eso no deja de ser algo que reúne a la población y que les da cierto carácter nacional y de importancia, ¿no? Claro. Y nosotros hemos sido un país importante y merecemos estar aquí y luchar por lo nuestro, ¿no? Claro, pero el Islam llegará a Irán en el año 700 y algo, 800 como mucho, quiere decir que tienes ahí 1500 casi. Claro. El zoroastrismo, ¿no? Esa era la religión previa. Esa era la religión previa. La religión Luego tradicional de Irán era el zoroastrismo. No sé qué dinastía es la que lleva el chiismo y ya lo asienta como la religión de Estado. De nuevo, es una historia interesantísima. Nos podíamos perder muchísimo. Con el Imperio Persa, pero es que si no, estamos aquí 3 años. Claro. Y esta gente quiere comer en algún momento. Entonces, bueno, para hablar de esa idea de que Irán quiere ser una potencia regional, pues hemos visto que el régimen está apuntalado por dentro con instituciones que tratan de blindarlo ante cualquier disidencia. Y esto también se traslada al exterior, porque cuanto más poderoso seas, más influencia tengas en otros, más expandas tu economía, más rico eres y más posibilidades de perpetuar tu gobierno tienes. Y es algo que en realidad quieren todos los países, pero Irán además tiene una historia ligada al intervencionismo y a unas relaciones complejas con sus vecinos, ¿no? Entonces, estos 3 elementos explican las alianzas de Irán con actores como Hezbollah, sobre todo Hezbollah, aquí la alianza Irán-Hezbollah y esa es el proxy por excelencia. Total. Pero también lo tenemos con los hutíes, esto ya nos suena más actual, o que sí son chiíes, ahí pues sí que vemos ese lazo chií, pero porque hay un factor de cierta responsabilidad para con las comunidades chiíes de la región, ¿no? Como yo soy el gran protector, soy el referente, pero también con otras que son suníes, y aquí está el ejemplo de Hamas, ¿no? O con el régimen de los Assad, que no es un chiismo tan parecido al iraní. Por lo tanto, el chiismo es un vehículo útil, pero no es el único y desde luego no es el más importante. Hay veces que se aliarán con Hamas porque, bueno, pues les sirve para deteriorar a Israel. Claro, y el caso de Hezbollah, que además lo comentasteis en el podcast que hicisteis sobre Israel, es curioso porque se puede entender como un proyecto de Irán, en cierto sentido, ¿no? Es una iniciativa de chiíes libaneses, seguidores de los preceptos de Khomeini y patrocinados además por la República Islámica desde el 82. Sí. Que tiene un pozo, ¿no? Y ahí ya vemos el afán temprano de Irán por proyectarse regionalmente. Y luego hay que también tener en cuenta que Irán, en esos años entre el 79 y el 2000, llevó a cabo operaciones o fuerzas próximas a Irán llevaron a cabo operaciones alrededor del mundo, ¿no? O sea, ahí el tema de AMIA es muy mítico, en el 94. Sí. Que en Argentina un bombazo. Sí, unos bombazos en Argentina contra representantes, eran unas asociaciones israelíes, ¿no? Justo. Entonces sí que hay que tener en cuenta que Irán se ha proyectado a nivel internacional con actores no estatales. Dependiendo también de la época, de si tenía más o menos mano, porque es cierto que ahora llegaremos a ello, las sanciones occidentales en algún momento le hacen bastante daño y limitan bastante su expansión internacional o su influencia internacional más bien. Tampoco caer en cosas, ya lo comentamos en el episodio de Hezbollah, ¿no? Que al final esos grupos tienen su propia agenda, están aliados con Irán, pero no son títeres ni mucho menos de Irán. O sea que al final Hezbollah o los hutíes o incluso Hamas tienen sus intereses, persiguen sus objetivos, Irán les ayuda a ello, les
asesora, les da recursos y demás, pero no son una especie de minion o de un palumpa de Irán que hace todo lo que les digan, ¿no? Bueno, hemos visto cómo es el Irán revolucionario, pero la historia de Irán no se acaba en el año 79. El siguiente gran acontecimiento es casi inmediato a la revolución, que es la guerra de 8 años con Irak, que es también se le llama la primera guerra del Golfo, que a menudo se habla de la primera guerra del Golfo como la de Kuwait. Y bueno, es cuestionable y puede ser esta entre Irán e Irak. ¿Por qué estalla esta guerra y por qué es importante también para Irán? Pues la guerra entre Irán e Irak es lo que tú decías, es que es uno de los principales acontecimientos en la región en esos años porque fue muy larga. Es decir, desde el 80 hasta el 88 desgastó mucho a los dos países y además se saldó con 1 millón de muertos en los dos bandos. Es una bestialidad, ¿no? Pero también fue importante porque determinaría el rumbo de la región en los próximos años. Estalló por varios motivos. O sea, uno es las disputas territoriales. O sea, Irán a Irak tenían cierta disputa fronteriza abierta por la provincia de Juzestán. Sí. Es una provincia que es muy rica en petróleo y está en como todo el suroeste iraní y también con una importante población árabe y sobre todo acceso a la orilla oriental del río Shatt al-Arab. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que en el 75 es verdad que los dos países habían firmado un acuerdo que, pues, en teoría solventaba la disputa y la dejaba en posesión de Irak. Pero ¿qué pasa? Que con ese contexto, con un Irán aislado internacionalmente, inmerso en pleno proceso post-revolucionario y bastante débil, Saddam Hussein, que no era tan tonto, o sea, eso muchas veces con esto del 11S se recuerda la figura de Saddam Hussein, pero Saddam Hussein... No, era un animal político. Sí, Saddam Hussein, si alguna vez hablamos de Irak, sí que va a dar para mucho. Saddam como figura merecería un capítulo. ¿Qué pasa? Que ahí vio una oportunidad de precisamente reabrir el conflicto y hacerse con ese territorio disputado. Luego, otro punto son las acusaciones de Saddam Hussein. Es decir, apoyó del régimen iraní, o sea, a ver, que me estoy liando. Lo que decía Hussein era básicamente que Irán apoyaba a los kurdos. Sí. O sea, iba a ir un poco a eso. Es decir, que Irán también tiene kurdos. Sí, pero es verdad, o sea, los tiene reprimidos, pero es una minoría un poco más... Es la más pequeñita, yo creo, sí, los kurdos iraníes. Pero no han tenido el proceso, o sea, la autonomía y el peso regional que tienen, por ejemplo, los kurdos iraquíes, que la zona de Erbil y demás... Como bueno, Saddam les gaseó, básicamente. Tienen representación, creo recordar que tienen representación en el Parlamento iraní, porque hay unos puestos reservados para minorías, pero no es la fuerza política que tienen en Irak, por ejemplo. Pero eso con Saddam Hussein no pasaba, o sea, los kurdos siempre fueron una minoría y es verdad que Hussein acusaba a Irán de estar armando a la zona del Kurdistán iraquí para precisamente tener ese conflicto interno y desestabilizar Irak. Sí. Claro, otras cosas que también influyen en por qué estalla este conflicto es el enfrentamiento ideológico. Antes hemos hablado del Islam político, pues aquí lo vemos, ¿no? Por un lado tenemos ese autoritarismo laico y panarabista, el baathismo de Saddam Hussein, otro tema. Otro día hablamos de Saddam y de todo este tema. Y el Islam político de Khomeini, ¿no? Irak también era un país de mayoría chií y Hussein temía un contagio de la revolución iraní. Aquí sí que podía trasladarse ese descontento, ¿no? No es que fuese un objetivo de Irán, porque Irán estaba un poco ahí a rehacerse, pero bueno, pues sí que podía ser una fuente de inspiración. Sí, que a nivel indirecto... De que ahí los ayatolás iraquíes, pues les estoy dando unas ostras a las... Perdón. Los ayatolás iraquíes pues también dijesen, tomamos nota y vamos a organizarnos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que Hussein cometió el error de pensar que la guerra sería corta, porque asumió que Irán era más débil y que Khomeini cedería. En el fondo, acababa de salir de una revolución, estaba ahí montando las instituciones. Irán no estaba para guerras, básicamente. Claro, en el fondo no era un mal cálculo, porque ellos poseían más apoyo internacional también, tenían más capacidad militar. Bueno, incluso, pues eso, lo que has comentado tú antes, que llegaron a usar armas químicas. O sea, aquí las atrocidades de esta guerra... Al-Anfal es mítica los bombardeos de Al-Anfal contra los kurdos. O sea, de hecho está medio considerado o sea, no sé, hay debate sobre si fue o no genocidio, crimen de lesa humanidad, por supuesto. Era Ali el Químico, ¿no? El que hizo eso. O sea, para llevarte el sobrenombre de El Químico, ¿cómo de chicha le tienes que haber dado a las armas químicas? No, ahí, o sea, si alguien está interesado, que lea un poco de eso, y fue bestial. Sí, a lo mejor algún día le dedicamos... Pues mira, si dedicamos un capítulo a los kurdos o a Irak, probablemente hablaremos más en profundidad de temas pendientes. Pero bueno, no ocurrió. O sea, para sorpresa de todos, no ocurrió porque los iraníes aguantaron, porque ambas fuerzas en el fondo estaban muy igualadas y pues se convirtió en una guerra de desgaste que agotó los recursos de los dos países. O sea, acabó por agotamiento, básicamente. Claro. Además de que Irán era un país muchísimo más poblado que Irak, no sé si hasta 4 veces más. Entonces, claro, a nivel demográfico, ganar a un país que
es mucho mayor en población siempre es complicado. Bueno, ahí Putin tuvo la misma receta, o sea, una receta parecida en el 22, ¿no? De creer que tu enemigo es mucho más débil de lo que es y al final acaba pero luego a la larga creo que empantanado. a la larga se va a ver que a nivel demográfico Eso es sí. muy difícil competir con Rusia, ¿no? Sí. También es cierto que fue una guerra muy seguida internacionalmente, además de ser larga, en parte por esa violación del derecho internacional, con el uso de armas químicas contra iraníes y kurdos. Y luego es cierto que también hay una historia curiosa de cómo Estados Unidos pasó de apoyar al Irak de Saddam Hussein en los 80 a combatirlo en los años 90 en la Guerra del Golfo tras la invasión de Kuwait. Estados Unidos juega un papel muy relevante en esta guerra de los 8 años entre Irán e Irak. ¿Cuál fue exactamente el rol de Washington en esto? Esto es la maravillosa historia de Estados Unidos en Oriente Próximo. Estados Unidos haciendo cosas. Estados Unidos haciendo cosas. Bueno, pues Washington cumplió un papel muy contradictorio y muy complejo en esta guerra, porque bueno, es cierto que en un principio apoyó de forma evidente a Irak. No olvidemos pues, que acaba de perder a su principal aliado en Oriente Próximo por un régimen abiertamente hostil a Occidente. O sea, pasabas del Shah, que te recibía dando palmas, a Khomeini, que decía ni te acerques, ¿no? Y bueno, pues todo lo que fuese debilitarlo le venía bien. Por eso suministró armamento e inteligencia al régimen de Saddam, las vueltas que da la vida. Por otro lado, no le beneficiaba una guerra larga, ya que afectaba el tránsito de petróleo del Golfo Pérsico al resto del mundo. Aquí también tenemos la cuestión geopolítica de los recursos, del petróleo, de todos esos estrechos que ya están ahí y ya son importantes. Pues está el estrecho de Hormuz, ¿no? Un punto de estrangulamiento o choke point que es clave en el comercio internacional de hidrocarburos y que sufrió bloqueos precisamente durante esta guerra. Y que además veníamos de ya varias crisis del petróleo en los 70. Claro, o sea, teníamos eso reciente. No estaba no se podía cosa, repetir. Claro, no estaba la cosa Claro, como para cortar suministros de petróleo. Sí, sí. Bueno, luego, lo que pasa es que como se desclasificó después, en este momento en los 80 esto no se supo mucho después. Estados Unidos jugó a dos bandas, en realidad, porque durante la administración de Reagan, porque también suministró ayuda armamentística a Irán en secreto. Anda. Porque, a ver, aunque la alianza lógica era con Irak, había sectores en el gobierno de Reagan, entre ellos su asesor de seguridad Robert C. McFarlane, que creían que podían establecer relaciones con el Irán de Khomeini que les dicen acceso a su petróleo. O sea, había unas vocecillas dentro de la administración diciendo, oye, igual esto de los Si ayatolás... somos majos con ellos, a lo mejor nos dejan de llamar Gran Satán. Claro, igual nos dejan Sí, solo rascar es un un poco, apodo. un poco de petróleo. ¿Por qué pasa esto? Porque esto, claro, si lo entendemos en una lógica de alianzas es como muy confuso. Pues lo que vemos es que Estados Unidos en el fondo dejó hacer. O sea, tardó muchísimo en condenar los ataques con armas químicas de Irak. O sea, dijo, bueno, que se lían entre ellos, ¿no? Y enredó el conflicto buscando un beneficio propio. Estaba viendo a ver qué sacaba. Y además todavía estaba inmerso en la Guerra Fría, o sea, estaban lógicas muy distintas y no existía la noción de amenaza del Islam político que lo cambió todo después, ¿no? Estaban acostumbrados a aliarse con distintos regímenes siempre y cuando no fuesen comunistas. Aquí lo importante es que no fuese comunista. El Islam político todavía no lo entendían del todo o no veían por qué podía ser una amenaza. Decían, bueno, esto igual nos da alguna oportunidad. Pero bueno, esto sí que fue más secreto y se descubrió después. Claro, pero es que la jugada le salió mal. Porque es que esta guerra afianzó todavía más el sentimiento antiestadounidense entre la población iraní. Claro, porque al por final, lo que sea. Claro, ese apoyo puntual, pues oye, fue algo secreto, pero durante toda la guerra lo que se percibió fue a Estados Unidos como el aliado de Irak o como ese tercer país intervencionista que nunca había traído nada bueno, ¿no? Ya. Entonces, de hecho, Estados Unidos protagonizó un episodio bastante traumático para los iraníes, que fue el derribo del vuelo 655 de Iran Airlines en el 88. La Armada estadounidense, desplegada en el Golfo, derribó un avión civil al confundirlo con un objetivo militar. Bueno. Es que murieron 300 ocupantes y lo más controvertido, más allá del propio derribo, fue la actitud de Washington, porque actuaron con bastante soberbia, fueron muy reticentes a la hora de disculparse, luego se destapó que intentaron ocultar todos los elementos de la investigación. Entonces eso, a nivel interno en Irán, fue bastante traumático, precisamente ya en los últimos estertores de la guerra, ¿sabes? Claro. Sí, es cierto que, además, yo creo que también había cierto trauma en Irán porque ellos luego acabaron derribando, además fue en 2020, unos días después creo del asesinato de Soleimani, Irán derribó un vuelo civil, un avión ucraniano, Sí. Es verdad. que despegaba del aeropuerto de Teherán, porque yo qué sé, se liaron, dijeron ya nos vuelven a bombardear, esta cosa que vuela no sé lo que es, pum. Entonces entiendo que ahí también juega mucho esa psicosis de nos van a volver a atacar en cualquier momento y estamos en amenaza constante. Ahora que mencionamos la Guerra Fría, ¿cómo se llevaba Irán con la URSS? Porque al principio, ¿no?, que estaba invadido el norte de Persia y tal, porque es cierto que la revolución islámica
no es algo que encaje demasiado bien en las lógicas de la Guerra Fría. Evidentemente no es capitalista, tampoco es comunista, pero entiendo que, claro, ese discurso antiestadounidense o antiimperialista les podría parecer algo atractivo a la Unión Soviética. Claro, si pensamos desde una lógica de la Guerra Fría, sí que tenía bastante sentido, pero es justo lo que dices. O sea, al final, una revolución islámica no encaja en ese esquema. Claro. O sea, Moscú lo vio como una oportunidad, porque, bueno, dijo, ¿por qué no? Y trató de establecer mejores relaciones con Teherán, pero sin mucho éxito. O sea, no pasaron de una cordialidad tensa. Ahora las relaciones con Rusia son bastante más fluidas en la actualidad. Y en paralelo tenemos la invasión soviética de Afganistán. Esto no hay que olvidarlo, del 78 al 92. Que es previa incluso a la revolución iraní. Entonces, no era un problema que afectase a los iraníes, pero no ayudaba a ver a los soviéticos como una potencia menos intervencionista o más fiable que Estados Unidos. Claro. O sea, en el fondo era como, bueno, esta gente Y que interviene... Afganistán, o al menos parte de Afganistán, siempre se ha considerado un poco el patio trasero del propio Irán. Entonces, claro, si me estás aquí metiendo la mano, amigos, no vamos a ser. Sí, hay muchísima migración afgana a Irán. Es unas dinámicas bastante curiosas. Y entonces también hay que pensar que Jomeini pues no era prosoviético o de izquierdas, precisamente, así purgó bien al Tudeh. Y estos eran, pues al final, el Tudeh era la mayor baza de influencia que podía tener la URSS en Irán. Además, los dos países ya tenían un historial de competición regional, pues se acercaban por cuestiones específicas, pero en otras eran profundamente contrarios. Claro. Entonces, al final nos tenemos que quedar con la idea de que la revolución del 79 fue más importante para el mundo que estaba por venir que para la geopolítica de Oriente y para la geopolítica de Oriente Próximo que para la Guerra Fría. Y esto es muy interesante pensarlo así, porque ya eran unas dinámicas que nos anunciaban lo que vendrían décadas después. Es como muy bonito. Y aquí hay una anécdota muy curiosa que la leí en un libro que se llama A History of Iran, que no lo tengo aquí, de Michael Ashworthy. No tendríamos mesa ya para que no tendríamos mesa, vez. eso sí que es un tocho, pero bueno, ese me ha ayudado mucho para hacer el guión, que es que unos meses antes de morir en 1989, Jomeini le mandó a Gorbachev una carta diciéndole que el comunismo era una cosa del pasado y que antes que abrazar el capitalismo materialista debía estudiar el Islam como forma de vida. Conviértete, hermano. Sí. Como Mohamed Ali. Bueno, sí, o Mike Tyson. Claro. Pero esa correspondencia histórica es súper ¿eh? curiosa. Tenemos una URSS a punto de ya de caer, Jomeini a punto de amochar y dice, voy a lanzar este último mensaje. It's over. Sí. Me parece súper curioso. Es un poco, bueno, o sea, hizo de vaticinador Jomeini con la caída del comunismo. Pero bueno, no sería tan listo si luego se murió. Al final te vaticinaba esos actores intermedios, esas potencias regionales, ¿sabes? Claro, sí, es que en definitiva, aunque de manera lenta... Yo no había hecho ese análisis y me parece... Se estaba abriendo un nuevo mundo, porque al Claro. final eso es lo que nos plantea ya el mundo de los 2000, de la década actual, o sea, es interesante. Ese mundo que Jomeini vaticinaba en el 89 llegará precisamente en esa década de los 90 con la caída de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría. Entramos en un periodo de absoluta hegemonía estadounidense y estamos hablando eso de los primeros años de la primera guerra del Golfo, básicamente, aunque hemos hablado antes de la guerra Irán-Irak, pero esa invasión iraquí de Kuwait, después ya vendría el 11S, la guerra contra el terror, la invasión de Afganistán, la invasión de Irak. Todos estos cambios, que es puro imperialismo estadounidense, ¿cómo los vive Irán? ¿Cómo le afecta? Porque además se dan en lugares que le rondan, básicamente. Aquí, claro, de nuevo tenemos que hacer la gran distinción diferencia que es la época anterior y la posterior al 11S. Claro. 2001, hablábamos del 79 como año importante, 2001 de nuevo es un año importantísimo. Vale, los años 90 son la época de mayor hegemonía estadounidense, pero también son la posguerra para Irán. Si nos fijamos en el contexto interno, acabamos de salir de 8 años de guerra con Irak. Recupérate de eso. Claro. Entonces, pues a esto se le suma, pues además, un terremoto en 1990, no ganaban a disgustos, que dejó 40.000 muertos. Y aquí voy con otra recomendación. Perdón, no paro. Debe tener la sección de filming Irán fundida. Claro, sí. Todo en visto. Claro. Sí. Hay un director iraní que me gusta mucho. Aquí voy a Madre quedar de mía, indie absoluta. Voy a quedar de indie. Un bar en Malasaña haciendo un análisis de... No, pero por cierto, me recomendaron pelis muy chulas por Twitter cuando dije que estaba haciendo este guión, así que gracias por las recomendaciones. Pero en este director se llama Abbas Kiarostami, hace pelis preciosas y tiene una trilogía que se llama la trilogía de Koker, que él graba distintas películas en un pueblo que se llama Koker, de la región rural de Irán. Y bueno, hay un par de ellas que muestran precisamente la devastación del terremoto. Una de ellas es Y la vida continúa. Son muy bonitas, muy tranquilas, muy indies, muy tal. Pero no esperaba menos. Pero son muy chulas. Y tiene otra que se llama El sabor de las cerezas, que es preciosísima.
ve de estas películas. Esto está, Yo soy de cine con palomitas, es que me cuesta. Claro, pero tú o hay tiros o no te sientas sale King a ver Kong, la o sea, sale King Kong. Claro. Entonces, bueno, en estos años 90 los iraníes demandaban una mejora de las condiciones de vida, algo que para el gobierno del entonces presidente, que era Ali Rafsanjani, él no era capaz de conseguirlo, ¿no? Porque había corrupción, una visión muy integrista, bloqueos estadounidenses al petróleo. Además, en el 89 es precisamente cuando se muere el Ayatollah Khomeini y le sucede Jamenei, Claro. que además es un momento de cambio para el régimen, por lo que es normal que miren más hacia adentro y no sean tan agresivos en su política exterior, no estaban para mirar fuera. Lo interesante es que se genera un descontento, porque la sociedad iraní, a pesar de todo, ha cambiado, o sea, ya ha mejorado sus condiciones de vida, hay personas con estudios, muchas mujeres universitarias, que esto es muy, muy curioso, hay un hartazgo con el inmovilismo del gobierno, y esto pues lleva al triunfo, o sea, arrasan de los reformistas y de los liberales con el presidente Mohammad Khatami. Mítico, que es mítico. Sí, de los importantes. Y renovaría su mandato en 2001. Y Khatami es todo un terremoto para el régimen y una verdadera esperanza de cambio de rumbo que terminaría fracasando años después, porque Khatami propone una apertura hacia Occidente, se aleja de esa línea dura, es ya otra visión de Irán quiere cambiar. Hay nuevos jóvenes, nuevas ideas. Es lo interesante que mencionábamos antes de que el régimen, dentro de unos límites, permite ciertos cambios, o sea, que permite que los reformistas lleguen al poder e incluso revaliden el mandato, ¿no? Sí, además con Jamenei, que no es una figura tan fuerte y tan personalista, ¿no? Como Khomeini, yo creo que no era tan representante. Khomeini era el gran mito. Claro, por eso creo que además se abrió esa oportunidad. Y aquí es muy importante mirar al rol de Estados Unidos, porque tuvo la oportunidad de acercarse al Irán de Khatami para suavizar las relaciones, pero ¿qué pasa? Que de repente Al-Qaeda perpetra el 11 de septiembre en 2001 y ahí Washington entró en una psicosis colectiva de seguridad. Sí, se les va la flapa. Claro, e Irán, que no tiene nada que ver con el integrismo de Al-Qaeda o el de los talibanes. De hecho, vemos que hace unos meses hubo un atentado de grupos yihadistas suníes del Daesh allí. Incluso entonces Irán se llevaba muy mal con los talibán, con Al-Qaeda, claro. Muy problemático. Y condenaron, de hecho, el ataque del 11 de septiembre. Sí. Pero aún así, Bush incluyó a Teherán en todo ese eje del mal. Es decir, en la guerra contra el terror, Irán, al igual que Irak o Afganistán, quedó señalado. Es decir, fue un objetivo claro de Estados Unidos. Era bastante mítico John Bolton, el asesor de Trump, del bigote. El del bigotito blanco, que al principio se llevaba muy bien con Trump, luego acabaron fatal. Escribió un libro rajando de Trump. Eso es. Sí. Él era uno de esos halcones que en aquella época, estaban obsesionados con destruir completamente Irán. Total. Y cualquier oportunidad que tenían de meter la opinión de, oye, bueno, ya que vamos a hacer una paella el domingo, ¿por qué no destruimos también Irán? Sí, era un poco eso. Era todo así. Es que además, tú imagínate, ahí los iraníes vieron un intervencionismo estadounidense desatado. Es decir, tenemos la invasión a Afganistán en 2001, Irak 2003, con el antecedente que ya habían vivido en la primera guerra del Golfo. Es decir, sus dos vecinos habían sido invadidos por Estados Unidos y ellos estaban señalados y en el medio. Es decir, esto reforzó... Estaban justo en el medio de cada uno. Claro, esto reforzó un cambio de mentalidad en Irán que favorece además que fracase el aperturismo de Khatami, ¿no? Que ya estaba además muy asediado por las dinámicas de poder. Ese Consejo de los Guardianes no le dejó que los candidatos reformistas se presentaran a las elecciones en 2005. Y al final, también un reforzamiento de la seguridad interna que favorecería un giro mucho más conservador o el auge de esas fuerzas internas. Claro. Esa reacción de Irán se ve muy bien con la llegada del gran protagonista de esos años, que bueno, yo creo que muchos de los que nos están escuchando se acordarán, que es Mahmoud Ahmadinejad. El hombre monocolor. Porque es increíble lo de Ahmadinejad. Yo siempre no esperaba esto. Es monocromático, tío. Yo es que solo le recuerdo por el Celebrities que hicieron en Muchachada Nui. Yo es que lo recuerdo como un funcionario iraní. Es decir, todo vestido de gris, de negro. Era un poco gris. lo que era. Sí. El primer civil, además, que llega a presidente, todos el resto eran y han sido clérigos. Además, eso, lo que decía, no era un clérigo en absoluto, pero es el presidente de Irán de 2005 a 2013, que es una época bastante complicada para Irán. Tenía un discurso durísimo hacia Estados Unidos. Diría que son los años más tensos entre Irán y Estados Unidos, entre Irán e Israel también. Sí. Y había eso, un punto de antiamericanismo y antisionismo, donde ya se hace completamente evidente. Planteará también lo del programa nuclear. Bueno, es una época bastante complicada esa.
Sí, además es que Ahmadinejad era un perfil muy, muy potente, pues eso, no era clérigo, pero de hecho además se contraponía al continuismo de los años 90, ¿no? De Rafsanjani, porque además fue su contrincante en esas elecciones, pero sí era muy, muy conservador, muy defensor del régimen y claramente a la dura. Así que aquí vemos un Irán donde ese reformismo ya no tiene cabida. O sea, el régimen se repliega y se refuerza de nuevo. Y una de las formas en las que lo hace es desarrollando el famoso programa nuclear. Ya lo había empezado a desarrollar en los años del mandato de Khatami. Bueno, toda la historia de cómo Irán hace todo el tema del programa nuclear y de cómo pues, desarrolla toda esta tecnología es muy curiosa. Yo es que lo hice en mi TFG, entonces le tengo cariño a este tema. Le tengo cariño al programa nuclear iraní. Siendo friki de Irán desde tiempos inmemoriales, pero bueno, continuamos. Y bueno, en los años de Khatami es cuando saltan las alarmas internacionales y se empieza a ver investigaciones, porque dicen, uy, esto ya no huele tanto a programa civil. Pero las sanciones llegan justo con Ahmadinejad, porque en 2006 sale la primera resolución del Consejo de Seguridad que permite sancionar a Irán, y Europa y Estados Unidos impondrán el embargo al petróleo y la desconexión del sistema SWIFT. O sea, dicen, ellos están enriqueciendo uranio a unos niveles que les permite, que están trabajando para tener una bomba, ¿no? Esto ya no es para electricidad. Aislarles por completo. Claro. Entonces, también otra cosa que hacen es apostar por la red proxy. Ya habíamos visto que tenían lazos con Hezbollah desde el 82, pero ahora incluyen a otras milicias chiíes o antioccidentales. Por ejemplo, apoyaron a los hutíes en la guerra de Yemen, son justo estos años, o establecieron lazos con Hamas. Es donde ellos empiezan ya a expandir muchísimo más sus lazos. ¿Puedo parar de darle al micros? Un punching ball. Tenemos ya la Alba boxeadora. Sí. Que gesticuló mucho. Entonces es una red que sigue muy presente hoy en día. Vemos esas dos patas ya de política exterior más actual. Y yo os diría que fue con Ahmadinejad cuando con esa expansión regional que está mencionando Alba, cuando se reforzó mucho la Guardia Revolucionaria, que es al final quien, como hemos dicho, coordina toda esa red y tiene la presencia en el exterior. Siempre ha sido una institución poderosa, pero estos años ahí fue cuando se consolidó como uno de los grandes poderes de Irán. Y es que la Guardia Revolucionaria es clave para todo el futuro que tendría posteriormente Irán, y de ahí que Estados Unidos la clasificase como organización terrorista en 2019. Sí, es cierto que los mandatos de Ahmadinejad son los de mayor tensión, eso entre Irán y Estados Unidos. Es cierto también que justo después llega un momento de distensión, porque en 2015 Irán, Estados Unidos, China, Rusia, Francia, Reino Unido y Alemania, básicamente el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y Alemania, e Irán, por supuesto, firmaron el acuerdo nuclear por el que Irán se comprometía a restringir ese programa nuclear a cambio del levantamiento de sanciones. ¿Por qué se da este acercamiento y también por qué se rompe? Porque esto ha acabado. Pues, a ver, el acuerdo nuclear es fruto, otro de las consecuencias de la resaca de la guerra contra el terror, ¿no? Porque cambia el contexto internacional y la geopolítica regional. Obama dice, hasta aquí, ya está. Sí. Y además es esto, tenemos un cambio de liderazgos, tanto en Irán como en Estados Unidos. Son líderes mucho más moderados, más aperturistas. Tenemos a Barack Obama y a Hassan Rouhani, que era un demócrata un demócrata y un clérigo de rama más moderada. Sí. Obama no quería estar presente en la región, en su programa electoral estaba toda la retirada de tropas, que luego no consigue, pero bueno, esa intención se percibe en Irán, ¿no? Y surgen nuevas amenazas. Ahí tenemos el Daesh, que es una amenaza común, y ya que atacan a comunidades chiíes, ellos lanzan atentados contra Irán. Entonces ya esa lógica del eje del mal ya no cuadra, ¿no? Nunca ha cuadrado, pero bueno. Además el Daesh fue Al-Qaeda en Irak, que posteriormente sería el Daesh, fue el primer grupo de yihadistas suníes en atacar a chiíes. Eso no se había hecho antes. No, Irán será una ayuda bastante importante para luchar contra Daesh en Oriente Próximo, financiando y armando milicias chiíes, sobre todo en Irak, que luchen contra Daesh. O sea, que es lo que tú dices, que ya las lógicas con las que veníamos han cambiado completamente y ya lo que antes era tu enemigo ya no... Claro, también está presente en la guerra de Siria, por ejemplo, que el Daesh juega un papel importantísimo. O sea, aquí ya nos damos cuenta de que Irán no va con esto, no lo podemos equiparar, ¿no? Además, en Irán pues, va muy mal económicamente porque está ahogado por las sanciones, y en una balanza de todo eso, pues el programa nuclear deja de ser prioritario. Pero es verdad que este acercamiento duró poco. O sea, porque en 2016, pues, como todos sabemos, Trump llegó al poder y básicamente cogió y dijo todo se acabó. Entonces, es verdad que también es muy importante el rol de Israel, ya que al final no les conviene a los israelíes que su principal aliado mejore las relaciones con su enemigo histórico. Es decir, el acercamiento Washington-Teherán no sale perdiendo ahí es Israel. Claro, además, Tel Aviv lo que llevaba es muchísimo tiempo presionando para que precisamente Estados Unidos
redujera esa colaboración con el acuerdo nuclear, ¿no? Y al mismo tiempo que se acercaba a Israel, Trump también se alejó de Irán. Desde el principio de su mandato amenazó con salirse del acuerdo, lo cumplió en 2018, muy mítico ese momento, no sé si lo recordáis. Sí. Y ahí, ¿qué pasa? Que Irán dijo, mira, pues yo voy a volver a enriquecer uranio y aumentaron de nuevo las tensiones. Estas alcanzaron su pico con el asesinato de Soleimani en 2020 en Irak, que al final pues ese ataque con drones generó muchísima tensión, ¿no? Pero con el estallido de la pandemia, es verdad... Uy, me estoy quedando fónico en directo. Pues nada, Bebe pastillitas agua. de estas de caramelitos de Madre mía, chupar. ha sido como si me estuviera muriendo de repente. Es verdad que... Eduardo, resiste. Aguanto, chicos. Que ya queda poco, que estamos en 2016. La pandemia sí que hizo que las tensiones se relajaran bastante. Pues cada uno tenía sus problemas internos, Irán las pasó bastante mal y, de hecho, Estados Unidos llegó a levantar durante la era Biden alguna que otra sanción, pues también para mitigar un poco la presión dentro de Irán. Sí, pero sí es cierto que aquí hay dos cuestiones importantes. La primera es que Irán desarrolla el programa nuclear un poco como imitación de la lógica de Corea del Norte, es decir, Sí, protégete. eso es, si nosotros no queremos ser invadidos o no queremos injerencia extranjera, lo que tenemos que hacer es desarrollar un arma atómica que en un momento dado nos disuada a Estados Unidos o a quien sea de atacar a Irán. Y luego la segunda también, que hay una derivada de Israel, esto ya es de... Las cifras creo que es de 2011-2013, a finales del mandato de Ahmadinejad, Israel se planteó muy seriamente atacar Irán de manera preventiva con aviones para destruir sus centrales nucleares y destruir completamente, o al menos ralentizar muchísimo, el programa nuclear de Irán. De hecho, uno de los ciberataques más conocidos, que es Stuxnet, se hace para atacar por parte de Israel el programa nuclear iraní. O sea, Yo animo, porque es bastante divertido, el vídeo de Netanyahu denunciando que Irán no está cumpliendo supuestamente el acuerdo nuclear es un vídeo demencial. Creo que es como en el Ministerio de Defensa israelí con una presentación PowerPoint de letra Calibri más 40 en el que pone Irán mintió y luego destapa como unos discos duros que están tapados con cortinas. Es increíble. O sea, Netanyahu haciendo cosas de Netanyahu. No, pero yo no. O sea, una de las razones que se da para la no intervención o no escalada del conflicto actual en Gaza es que Irán teme que haya ataques contra las infraestructuras del programa nuclear que le hagan retroceder mucho, ¿sabes? Porque siempre ha estado ese temor de, oye, nos ha costado mucho llegar hasta aquí, hay que medir bien hasta dónde nos enfangamos. También está la injusticia que defienden los iraníes de nosotros no podemos desarrollar armas nucleares, pero luego Israel se sabe que las tiene, aunque en teoría no, pero nadie dice nada. Pues eso también es unas lógicas de, oye, ¿yo por qué no tengo derecho a desarrollar mi propio armamento? Sí, pero bueno. Y aquí derivadas también, no ha salido, es que claro, sería un programa, un capítulo inabarcable, las tensiones con Arabia Saudí, que ahora se han limado un poco, pero Israel iba a decir, Irán llegó a atacar con drones refinerías saudíes para fastidiar el tema del petróleo, o sea que es bastante complicado. Y luego también se ha dicho mucho que si Irán llega a desarrollar un programa nuclear, Arabia Saudí hará lo mismo, sobre todo con ayuda pakistaní, ¿no? Entonces, son unas derivadas bastante complicadas las que pivotan en torno al programa nuclear iraní. Pero en cualquier caso, por seguir avanzando y también poder tocar otros temas que son importantes, hasta ahora también con la ofensiva israelí contra Gaza, Estados Unidos, y la red, esa proxy de milicias que tiene, se han vuelto a atacar, pero al mismo tiempo, durante esta presidencia de Biden se han retomado sus contactos para recuperar el acuerdo nuclear. No se ha conseguido y es difícil que lo haga, pero bueno, ahí está el intento. No sé cómo podemos describir ahora mismo las relaciones entre Estados Unidos e Irán. No sé si veremos también una guerra regional con Irán, Estados Unidos, Israel y tal y cual. Yo te diría que las relaciones son tensas, Fer. Es decir, son tensas, pero no estamos a los niveles de la guerra contra el terror. Mr. Obvious. No, bueno, sí, joder, pero a ver, hay que decirlo, no están en la... Sí. Pero que pese a estar Biden, son relaciones bastante tensas. Sí. Es decir, no es la era Obama, ¿no? No. O sea, digamos que se rigen mucho más por el pragmatismo, pues por lo que os decía de no intervenir en Gaza. Es decir, pues Irán dice, mira, yo mis proxies y ya está, pero no me la juego, ¿no? Ha habido acercamientos muy interesantes, pues Irán, Arabia Saudí normalizaron relaciones, ¿no? Pero, ojo, tampoco implica... que vaya a haber un cambio brusco o que vaya a haber una mejoría. O sea, son unas relaciones más cordiales. Claro. No pensemos que van a ser los mejores amigos de Oriente Próximo, ¿no? Estados Unidos sigue siendo el gran satán para Irán. Es clave a nivel discursivo en todo ese mantenimiento del régimen y también sigue siendo el gran aliado de Israel, que es el principal enemigo regional de los iraníes. Entonces, Irán
sigue queriendo expandir su influencia regional a través de sus proxies. No les vamos a ver involucrarse de una manera mayor y todo esto al final los condena a unas relaciones tensas Estados Unidos-Teherán, ¿no? Pero aunque no lo parezca, de tensas o ataques recurrentes a barcos en el Estrecho de Hormuz hay un paso bastante grande, ¿sabes? O sea, son tensas, pero no llegamos a un estadio en el que tener que preocuparnos. Claro. Sobre si habrá guerra, que es como la gran pregunta, ¿no? O sea, sabemos que al final al único al que le interesa una guerra regional es a Netanyahu, porque confrontando a Irán fuerza a Estados Unidos a respaldarle y desvía la atención sobre los crímenes que está cometiendo en Gaza. Pero a Estados Unidos no le interesa una guerra regional porque le retiene todavía más en Oriente Próximo. O sea, Obama debe estar en su casa como no puedo más. Y nunca va a dejar de ser una región estratégica para Estados Unidos, que requiere su atención, pero sí que estos últimos años pues, han reducido bastante su presencia y si se inicia una guerra regional, pues se vería de nuevo empantanado en la región. Por no hablar de las disrupciones que supondría para el comercio internacional o para los precios de petróleo, cosas que nos afectan a todos y que a nadie le interesan. Como ya hemos visto en estos años. Como ya hemos visto. Y a Irán tampoco le interesa una guerra regional, primero porque para eso tiene su estrategia de proxies, que son su escudo a un ataque directo, ¿no? Y segundo, porque el régimen no está en su mejor momento tampoco, que eso también es muy interesante. Entonces, no pueden arriesgarse a un conflicto regional a gran escala que los debilite todavía más. Eso quería ir porque, como tú bien has dicho, Irán no está en su mejor momento. Básicamente la República Islámica no es un régimen joven, ni en términos históricos, ni en términos de su líder, precisamente, porque en el año 2022, hace ya un par de años, la muerte de Mahsa Amini, que era una joven kurda que fue detenida por no llevar bien puesto el velo islámico, provocó una oleada de protestas bastante importantes, las mayores desde la Revolución Islámica del año 79. Ahora parece que la cosa se ha calmado un poco, a base de represión, indudablemente, pero ¿en qué estado se encuentra el régimen ahora? No sé si puede caer. Pues las protestas de 2002 fueron una prueba, de hecho, para la estabilidad del régimen de los ayatolás, porque como dices, es verdad que ahora han conseguido reprimir duramente y controlar la situación, que básicamente han detenido a miles de iraníes y han mandado al exilio a otros tantos, ¿no? Pero son unas protestas muy interesantes las que vimos en 2022 porque parten de un movimiento feminista. Es decir, mujer, vida y libertad es lo que aglutina más a distintas etnias del país, a mujeres, a hombres. Es muy transversal lo que vivimos hace unos años, ¿no? Y esto indica un descontento generalizado que va a permanecer subyacente en el Irán actual por mucho que lo reprimas. Es más, cuanto más lo reprimas, más vas a evidenciar y más evidente va a ser todo ese sistema, ¿sabes? Yo esto en diciembre fui a Estrasburgo a entrevistar a una de las activistas iraníes que les dieron el premio Sájarov, precisamente de esto de mujer, vida, libertad. Y la verdad que era muy interesante porque las dos que fueron a recogerlo están exiliadas y bueno, pues han vivido en sus carnes la represión de Jamenei, pero era interesante ese mensaje de tenemos que seguir luchando, las protestas continúan, es cierto que nos han reprimido, pero seguimos y tienen que el resto de países del mundo tiene que calificar a la Guardia Revolucionaria como grupo terrorista, tienen que afectar con más sanciones al régimen, a la gente que se beneficia del régimen. O sea, hay un activismo muy fuerte y muy potente y un descontento claro y una nueva generación de iraníes que hacen que están pensando en cambiar las cosas. Lo que pasa es que, bueno, tal vez no sea en el corto plazo, ¿no? Pero bueno, ya te da indicios interesantes. Y aquí ya viene la última recomendación, lo prometo. Este es el libro gordo definitivo. Este es el libro gordo. Es precisamente Mujer, Vida, Libertad, también de Marian Satrapi, que bueno, ella lo coordina a distintos artistas internacionales iraníes y hablan precisamente de estas protestas, del potencial que tienen, también de cómo ser disidente en Irán de forma disimulada. Hay un capítulo, una parte muy bonita de cómo una mujer hace su día a día siendo un poco disidente, pero manteniéndose segura. Bueno, sin que te metan en un calabozo o guardia de la moral. Claro, las discusiones también entre todo el exilio, toda la diáspora iraní y los iraníes que siguen en el país y esas diferencias y discusiones internas. Entonces, da para mucho la actualidad iraní en ese sentido. Sí, es cierto que es un tema como una protesta soterrada, pero que indica mucho que hay un malestar evidente en el país. Claro, y aquí hay una cosa, Fer, es importante que si hacemos un paralelismo con el 79, el régimen del Shah tampoco cayó de la noche a la mañana. Claro. Es decir, fueron
No, se empezó en el año meses, anterior, habéis dicho. Claro, es decir, había un descontento. Así que el potencial de que veamos nuevas réplicas o protestas que debiliten al régimen en los próximos años es enorme. Es decir, no podemos menospreciar las protestas del 22 o asumir que porque se hayan reprimido el descontento ha desaparecido. Y por otro lado, este régimen es aparentemente mucho más sólido que el del Shah. Es decir, hay una gran red de estómagos agradecidos, funcionarios, cargos intermedios, la Guardia Revolucionaria. Todos ellos al final se benefician del régimen, ¿no? Claro. Es un sistema corrupto que puede tender a perpetuarse para sobrevivir. Sí, un régimen clientelar, en definitiva. Claro, entonces lo que hay que tener claro es eso, que no porque se haya reprimido a la población, ese descontento que había ha desaparecido de Irán. Sí, totalmente. Y luego también otro factor importante que ya lo apuntábamos antes es la sucesión de Jamenei. Ya cuando la sucesión de Khomeini ya fue complicada porque, de hecho, a Jamenei básicamente le ascendieron a ayatolá un poco de gratis para que pudiese cumplir y cambiaron la constitución y entonces ahí eso genera un poco de reticencias. Pero el hombre, claro, tiene 86 años, así que no le queda mucho tiempo en el convento. No está claro quién podría sucederle y eso es un factor de inestabilidad más. Parece que la apuesta principal es su hijo, Mojtaba Jamenei, que es un clérigo que trabaja para su padre, básicamente. No es un perfil muy querido por la población porque es un nepo baby. Es un nepo baby, sí. Y además los nepo babies no gustan nada, esto lo decían los activistas, les tienen como mucha tirria. De Khomeini a Jamenei, al menos disimular un poco de, bueno, vamos a poner otro señor, pero tío, poner tu hijo… Claro. Si erosionas el apoyo religioso, ahí vas mal, ¿eh? Claro, otro posible candidato es el actual presidente, Ebrahim Raisi, que también es de la rama conservadora, entonces seguiríamos como un poco lleva en el mucho lo tiempo mismo. en la porra ese señor. Sí. No se ha confirmado ninguno de los dos y, bueno, pues sí que se cree que va a haber luchas entre facciones. También es muy interesante el rol que puede tener la Guardia Revolucionaria, porque a quién van a favorecer, quién les interesa, se van a involucrar en la elección o lo dejarán ahí a la asamblea de expertos. Y entonces, bueno, pues ahí tenemos debates muy interesantes sobre el futuro de Irán y, bueno, si lo sumamos a esta inestabilidad interna y al descontento, pues puede que veamos al régimen tambalearse. Bueno, veremos qué ocurre. Lo que tenemos claro en este podcast y en el orden mundial es que, bueno, estaremos ahí para contarlo. Creo que hemos hecho un repaso interesante de esa historia de Irán y eso que hemos empezado en tiempos muy recientes, porque si nos remontamos al… Alejandro Magno. al Imperio Selyúcida o algo así, pues bueno, hubiese sido bastante largo este episodio. Tenemos una cosa pendiente que hemos prometido. Es verdad, se me había olvidado. Una cosa pendiente que hemos prometido al inicio es hablar o decir de qué vamos a hablar la próxima semana, porque hay excursión. Hay una nueva excursión al cine, porque nos encanta ir al cine. Eduardo quiere comerse muchas palomitas. Hombre, es que esta peli… Eduardo quiere hacerse un doblete, de hecho. Esta peli da para largo, vamos a hablar de Dune, de la geopolítica de Dune, que se estrena la segunda parte. Seguramente algunos oyentes hayan visto la primera o hayan leído el libro. Es un libro que da para mucho. Ahí lo anunciamos, que vamos a hablar de Dune. Vamos a ir al cine. Yo no, porque me voy de vacaciones. No, va a ser… Yo tengo bastante ganas de verla, la verdad. Pero tú sí. Tú has dicho que te vas a poner un pañal para hacerla… Sí, porque si son 5 horas y media de doblete… A ver si hago el doblete. Tengo que verlo, pero vamos. La segunda la voy a ver seguro. A lo mejor la primera en mi casa con palomitas. Palomitas, pañal y lágrimas artificiales para que no se te sequen los ojos y a meterte 5 horacas de cine. Yo es cierto que la primera parte la vi hace poco, Dune 1, y sí me gustó. Súper buena. Sí, está guay. Hablaremos de la geopolítica de Dune en el episodio de la próxima semana. Casi podríamos inaugurarlo, de ir un poco haciendo el avance, ¿no?, de qué vamos a hablar en las próximas semanas. Sí. Pero es que muchas veces no lo sabemos y nos vamos un poco a veces improvisando, o a veces cambiamos de tema. A veces lo cambiamos. A veces lo cambiamos o matan a alguien y entonces tenemos que cambiar de tema, pero bueno, podemos ir dejando caer. Esta la tenemos fija y creemos que va a molar, así que estad atentos. Si no has visto Dune, ve poniéndotela ya, búscatela en no sé dónde la echan. Creo que está en HBO. Pues bueno, pues te la pones en uno de estos este finde y así vas adelantando, o también te vas al cine. Y si no, bueno, yo creo que te va a molar también. Es un capítulo bastante interesante, ciencia ficción, geopolítica, tal. Bueno, muchísimas gracias a los dos, a Eduardo, Sabina, a ti, Fernando. Saldaña. Llegado ahí con el depósito. Tu voz encendió la duda. Sí, total. Pero bueno, y gracias al Valeiva. Gracias a vosotros. Tú también eres bastante friki de Irán. Y a ti que nos ves en YouTube o que nos escuchas en Spotify, en Apple, en Amazon y tal, también muchas gracias. Recuerda que te puedes llevar la fantástica libreta del orden mundial, además de
una suscripción por un año con el código podcast. Tenemos un 10% de descuento, así que si quieres apoyarnos, suscríbete también por las recomendaciones literarias. Y nada, que aquí te esperamos la próxima semana en No es el fin del mundo. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Producido por The Voice Village. Dirección Eduardo Saldaña. Conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez y Alba Leiva. Producción ejecutiva Ricardo Villa. Diseño de sonido y sintonía original Pablo de Diego.